En un campo de batalla, un tipo grita con lágrimas en los ojos. Una horda de monstruos avanza mientras los ciudadanos corren desesperados. El imperio estaba explotando. En medio de todo eso, había un héroe enfrentando lo que parecía un rey demonio. Él prepara otro ataque, pero la criatura logra defenderse. Ocurre una explosión y la espada se clava en el suelo. Ese era el héroe más fuerte del imperio, conocido como Aeos, y dice que realmente es digno del título de caballero del infierno. El demonio, detenido con la espada en la mano, de repente tiene su yelmo agrietado. La máscara cae al suelo y él se lleva la mano al rostro. El ojo que antes estaba rojo, de repente parece volver a la normalidad y recupera la conciencia. Se ve a sí mismo en un campo de batalla con todo destruido. Una criatura cercana, sin embargo, con el rostro esquelético, dice que eso era maravilloso. Finalmente había traído el fin a ese maldito imperio con sus propias manos. La venganza era mucho más dulce cuanto más demoraba. Había estado trabajando por más de 1000 años para ver esto suceder, y se pregunta si el rey entiende lo bien que se siente. Ese era el Archlich Dorgo. El rey Howard, sin embargo, desesperado y llorando, pregunta por qué el maldito mató a todas las personas de su imperio. Realmente era un demonio sucio que pertenecía al infierno. El demonio, sin embargo, no le importa en absoluto, pregunta si ya terminó con su palabrería y si está preparado para la llegada de la coronación. El rey Howard dice que no merece nada, pero el Archlich le manda un 2 por allí, diciendo que fue la primera persona en unificar este continente. Obviamente ahora merece el título de emperador. Algunos otros demonios se acercan y Dorgo elogia a todos diciendo que hicieron un gran trabajo. Luego le dice al caballero de la muerte que traiga la corona imperial. El tipo entonces trae la corona, que parece más un pastel de boda. Se miran por un segundo y Dorgo dice que realmente es el caballero más leal que posee. Había hecho más que cualquiera para ponerlo en ese trono y ahora quiere saber cómo recompensar tal mérito. El caballero, sin embargo, mira por un segundo y baja la cabeza. Dorgo entiende que es una pregunta idiota de hacer, ya que ese tipo es su esclavo. Protegerlo y servirlo siempre fue el mayor honor. Pero en ese momento, el caballero arrojó la corona, lo que dejó al Lich algo confundido. En el momento en que se distrajo, un corte pasó, rasgando la corona y yendo directo al pecho del Lich. Los otros demonios se asustan y Dorgo intenta levantar una barrera. En ese mismo instante, todos están a su alrededor para protegerlo. Mirando al caballero de la muerte, se pregunta qué fue lo que pasó. Estaba en guardia y aún así fue herido, sin contar que nunca dio una orden como esa. El caballero, sin embargo, responde que finalmente podía moverse por cuenta propia. Dorgo quiere saber cómo es que está hablando. Toda su conciencia debería haber sido borrada. Sin embargo, el protagonista responde que solo parecía ser ese el caso. Nunca había perdido realmente la conciencia. Mientras estaba atrapado en ese cuerpo, lo vio todo. Dorgo no puede creerlo. Realmente era la creación más increíble que había hecho jamás. Como recompensa por haberse liberado, deja que el chico luche un poco con los otros demonios, hasta el momento en que descubra cómo esclavizarlo nuevamente. Todas las criaturas están atacando, pero de un segundo a otro, en un destello de luz y un corte de espada, todas se evaporan. Dorgo no puede creer que todos hayan sido evaporados en un solo ataque. Si ese era el caso, cambio de planes. Levanta los brazos, esparciendo una energía verde, y ordena que lo ataquen. Las criaturas avanzan en dirección al caballero de la muerte. Sin embargo, él simplemente les ordena a todas que se detengan. Extiende el brazo y ordena que cada uno caiga en la desesperación. Los monstruos comienzan a brillar y de un segundo a otro se desintegran. El Lich ya estaba temblando, queriendo saber cómo era posible. Había creado un monstruo que podía rivalizar con el poder de un dios. Intentando apaciguar, dice que entiende la rabia que está sintiendo. En su lugar, tampoco le habría gustado lo que pasó. Dorgo está tratando de ganar tiempo, pero dejó algunos cuerpos de reserva. Entonces, cuando muera en este, automáticamente será resucitado. El caballero de la muerte entonces dice que mientras estaba atrapado en ese cuerpo, pensó en cientos de formas de matar a Dorgo. Es por eso que preparó esta técnica de espada que no solo corta cuerpos, sino también almas. Dorgo lo considera imposible. Nunca había oído hablar de un arte de espada así. Sin embargo, algo está brillando sobre su cabeza. Se da cuenta de que eso parecía más peligroso de lo que había imaginado. Intenta destruir su propio cuerpo para reencarnar en otro lugar, pero es demasiado tarde. El corte ya pasó. Sin embargo, después del brillo, se detiene por un segundo, mira hacia abajo y dice que lo sabía. No existe una técnica de espada como esa. Sin embargo, en cuanto termina de hablar, el alma parecía estar saliendo del cuerpo y yendo hacia los cielos. Las nubes se abren y el cuerpo de Dorgo, junto con su alma, explota en medio de los cielos. En el suelo cae solo lo que quedó del cráneo, y el caballero de la muerte se acerca, le dice que se vaya al infierno y lo aplasta. A un lado, el rey temblando intenta entender lo que está ocurriendo. Entonces el caballero cae de rodillas y dice que finalmente terminó. Ahora solo quedaba una última cosa que necesitaba hacer. Aunque fuera en la muerte, solo quería verlos una vez más. Les pide perdón
perdón a todos los aliados que mató cuando perdió el control del cuerpo. Todo lo que quería era conseguir su perdón y con eso se da una estocada en su propio pecho. La conciencia se desvanece y entonces alguien llama a Damien. Él parece reconocerla como la voz de su hermana y cuando empieza a abrir los ojos ve a una chica acercándose. Al ver a la chica de ojos azules, cree que esas son las últimas imágenes antes de caer al infierno, lo que le resulta extraño y pregunta por qué ella parecía tan joven. Ella se ríe diciendo que de la nada empezó a elogiarla, ¿no? Al parecer hizo algún desastre, tiene miedo de que lo regañen y está buscando protección. De cualquier forma, era bueno que confiara en la hermana mayor que iba a ayudarlo. Además, era mejor que volviera a casa antes de resfriarse. Ella sale corriendo diciendo que puede llover en cualquier momento. Damien, sin embargo, al ver aquella casa, está seguro. Esa mansión él mismo la destruyó con sus propias manos. ¿Será que estaba soñando ahora? ¿O será que todo lo que pasó fue un sueño? Al ver una rama en el suelo, sabe que solo hay una forma de saber la respuesta. Se detiene frente a la roca con el palito, se prepara y lanza un ataque justo en el centro. La rama entera se deshace y él se sorprende de que no haya pasado nada. O en realidad sonríe diciendo que eso es una locura. La roca entera explota frente a él, y el chico comodín se ríe con la mano en el rostro, intentando entender por qué eso le pasó a él. Empieza a llover y él se da cuenta. El condenado había regresado al pasado. El siguiente capítulo comienza con él diciendo que tenía un talento. Alguien le grita al chico diciendo que perdió la cabeza. Ser expulsado de una taberna por una pelea realmente estaba acabando con el honor de toda su familia. El talento del chico era manchar el honor de la familia. El hermano abre la puerta y quiere saber por qué esta vez golpeó al hijo del marqués. Parece que por lo que hizo, su hermana fue llevada por ese asqueroso. El talento de Damien siempre fue arruinar el futuro de la familia. El chico realmente estaba loco de la cabeza. La madre quiere saber por qué pidió préstamos a los usureros a nombre de la familia. Realmente el desgraciado tenía talento para acabar no solo con la moral, sino también con la fortuna. Y claro, esos talentos le valieron el clásico: vete de la casa, maldito chico. De camino a irse, la hermana todavía lo llamó y le entregó un poco de dinero, diciendo que eso podría ayudarlo. Todo lo que ella quería era que él encontrara la felicidad en algún lugar. Damien no podía creerlo. La vida de esa chica había sido destruida por su culpa. Dudó por un segundo, pero tomó el dinero y salió corriendo. Ese día salió de casa como si estuviera escapando, y fue la primera vez que entendió lo que eran la culpa y la vergüenza. Sin embargo, ahora que había regresado, no entendía por qué. En el momento en que clavó la espada, sí pensó que quería poder pedir perdón a su familia, pero no imaginó que realmente recibiría esa oportunidad. Tal vez eso fuera el llamado milagro divino. La mano temblorosa dejaba claro que su cuerpo no logró resistir aquel simple ataque sosteniendo un palito. La ola destructora es una técnica que amplifica el daño causado por un ataque hasta 7 veces. Muchos la conocían como la destructora de murallas, una técnica que obtuvo al matar a cierto caballero. Sus pensamientos son interrumpidos por alguien llamando al joven maestro. Al ver al gordito, recuerda que ese tipo trabajaba para la casa, pero no logra recordar su nombre. Tras pensarlo, pregunta si no es Víctor. El chico dice que sí y pregunta por qué el joven maestro todavía está afuera. La señorita Louise mandó que entrara de inmediato. Parece que la furia del maestro llegó al límite. Damien pregunta si hizo algo y Víctor, confundido, quiere saber si realmente no lo recuerda. Ya en la mansión, alguien grita llamándolo bastardo y va a darle una estocada. El protagonista logra esquivar, pero el tipo no parece muy animado. Las dos hijas están sujetando al padre y diciéndole que deje de golpear al chico, mientras él grita diciendo que ese maldito muchacho perdió la cabeza y una vez más fue expulsado de la taberna. La reputación de la familia no dejaba de ser destruida por culpa de sus acciones. Las chicas intentan detenerlo mientras el padre dice que ese chico necesitaba como mínimo que le acomodaran la cabeza. Damien, sin embargo, estaba extrañando un regaño como ese. Está allí temblando y ni siquiera consigue contener las lágrimas. Paul, que es el padre, quiere saber cuál es la excusa de esta vez y que más vale que la diga rápido, porque va a recibir una paliza de todos modos. Damien, sin embargo, responde que no tiene ninguna excusa. El padre, antes de darse cuenta, ya iba a decir que esa excusa no valía, pero se sorprende al ver que él lo admitió. En ese momento dice que es imposible. ¿Dónde quedaron esas excusas patéticas e interminables que siempre usaba para intentar defenderse? Damien solo dice que sus acciones mancharon el honor de la casa, así que no hay nada de lo que disculparse. Paul dice que ahora está lleno de ese palabrerío, creyendo que va a escapar de esta diciendo algo así. Sin embargo, Damien se inclina y dice que esta vez lo va a resolver. Todos quedan confundidos, pero él ya se está yendo, diciendo que va a arreglar todo lo que hizo. Y después de arreglarlo, entonces volverá para recibir el castigo. Está todo resplandeciente, pero la familia claramente no confía. Y el padre solo quiere saber, ¿será que hoy recibió una buena paliza en la taberna? ¿Alguien le movió los neuronas?
La escena entonces cambia a la ciudad comercial de Landwork. Escondiéndose detrás de un muro, Víctor dice que llegaron. Sin embargo, le aconseja de verdad que no entre ahí. Hay rumores de que ese lugar ahora está dominado por la mayor organización criminal y probablemente se meterá en problemas. Damien, sin embargo, simplemente se pone a caminar. Dice que si él tiene miedo, puede quedarse ahí. No necesitaba preocuparse. Todo lo que va a hacer es pedir disculpas al dueño e irse, que es lo peor que puede pasar. Víctor está seguro de que muchas cosas pueden salir mal. Camino a la taberna, Damien no tiene idea de por qué volvió al pasado. Pero esta era la oportunidad de no cometer los mismos errores y corregir cada una de sus acciones. Y todo empezaba con esa taberna. Los tipos de la entrada, con bandana, ya le dicen al noble que se quede quieto y quieren saber por qué volvió. El de la bandana dice que ya le dijo que no mostrara su cara por ahí otra vez. Damien piensa que hace mucho tiempo que ya no recuerda bien, pero al mismo tiempo esos tipos le resultan familiares. Así que está ahí para disculparse por lo que hizo la última vez. Los tipos lo miran y comienzan a reír, queriendo saber si de verdad vino a pedir disculpas. Dicen que no se preocupe, que puede irse y que luego pasarán el mensaje al jefe. El de la derecha se ríe y le dice que deje de hacerse el noble educado. Todo el mundo sabe que es el hijo basura de una familia basura. La única cosa buena de esa familia es una de las señoritas, que es muy bonita. El de la bandana le da una bofetada y dice que de repente está de humor para recibir una disculpa. Pregunta por qué no va a buscar a esa hermanita suya tan linda para hacerla llorar. Damien dice que de verdad este mundo es difícil. Arranca el cuchillo de la mano del primero y dice que quiere irse, así que por qué no aceptan la disculpa. El de la bandana señala diciendo que el bastardo perdió la cabeza, pero el caballero no era de la muerte por nada. El chico ya le cortó la mano al primero sin dudar. El de la bandana mira al costado, incrédulo con lo que ve en el suelo. En ese momento cae agonizando sin entender por qué hizo eso, y el otro ya saca la espada diciendo que se va a arrepentir. Sin embargo, Damien dice que va a tener que mostrar qué tipo de hombre es el hijo mayor de los Hasken. Desde lejos, Víctor está muerto de miedo y llorando, queriendo saber por qué provocó esa pelea. Y obviamente eso empieza a llamar la atención de todos alrededor. El de la bandana está loco, apuntando con la espada, creyendo que va a lograr algo con Damien. Damien dice que va a terminar de una vez lo que empezó. El tipo le dice que mire la tatuaje de la serpiente en el brazo. Ellos eran la serpiente negra y nadie salía intacto al meterse con ellos. En ese momento el chico se acuerda. Esa serpiente negra estaba expandiendo su influencia en esa época. Esa era una de las tabernas que ellos respaldaban. Y cuando él se quejó de que los precios eran abusivos, le dieron un puñetazo en la cara. Fue golpeado y humillado frente a todos. Ahora que recordó lo que pasó, se da cuenta de que quien merece disculpas es él. Pensó que estaba golpeando a todo el mundo en el bar, pero en realidad estaba siendo golpeado y humillado. El tipo no se rinde, solo amenaza con esa espada que no sirve para nada. Solo porque habló, se lanzó hacia adelante con valentía. Pero para el espadachín era un buen peluquero. Le cortó unos mechones, un golpecito en la espinilla y cae de cara contra el suelo como un idiota. La nariz ya está toda hinchada y Damien dice que, honestamente, matar a todos ahí no sería suficiente. Por eso va a arrancar solo un pedacito por el bien de la familia. También le corta el talón al tipo. Alguien pregunta quién es ese chico, y entonces llegan más mercenarios. Ya están pensando que fue enviado por otro grupo y le ordenan que se identifique. Damien, sin embargo, dice que no es de otro grupo. Vino ahí para recibir sus disculpas. El tipo obviamente dice que no sabe de qué demonios está hablando, pero si no se queda bien quieto, va a ser golpeado. Y entonces ordena al resto del grupo que lo capturen. 3 figurantes contra un protagonista. En un segundo pasa cortando a todos. Al parecer, esta vez no les cortó las gargantas. Los tipos solo cayeron al suelo inconscientes. Y el chico aún está triste porque se está cansando de lidiar con mercenarios de 5ª categoría. En ese momento, el otro líder ya dice que estaba equivocado y pide perdón. Sale corriendo como un niño, pero es un juego de persecución. El chico va detrás y la sangre sube. Al parecer, lo alcanzó con la punta del cuchillo. El bar estaba en un ambiente bastante agradable hasta que todos miran hacia la puerta. El líder de los mercenarios está ahí diciendo que juzgó mal su fuerza. Pensó que sería solo la cabeza, pero no. O tal vez sí. No sabe si el chico está matando a todos o no, pero sabe que él dice que esos tipos deberían haber escuchado cuando se estaba comportando. El chico se limpia la sangre del rostro, y en ese momento, obviamente, todos salen desesperados. Juro que yo, por alguna razón, pensé que ese chico iba al bar a hablar con los tipos, pero ya mató a todo el mundo y está entrando ahí para causar caos. El dueño aparece en el segundo piso sin saber qué desorden es ese que está ocurriendo y dónde están los guardias. El artista decidió usar una fuente indescifrable. Estoy viendo unos jeroglíficos aquí para intentar entender, creo que el nombre es Underhome. No consigo leerlo. Damien ya dice que si está esperando a los guardias de afuera, ya acabó con esos tipos. Al ver a los mercenarios caídos, Ander sabe que la serpiente negra fue cortada, y entonces solo quiere saber
saber por qué el chico está causando un desorden en los negocios de otras personas. El protagonista se presenta como Damien Hasken y dice que no está ahí para causar problemas, sino para recibir disculpas de él. El precio de las bebidas en ese lugar es estúpidamente caro y cuando se quejó, los tipos le pegaron como a un perro y lo echaron. Gracias a eso, volvió a casa con la reputación de borracho y de golpeado. Obviamente, el padre no reaccionó bien y él está ahí para recuperar todo lo que perdió. Ander dice que por lo visto está ahí por honor. Tal vez sea porque ya es mayor y no consigue entender por qué eso le importa. Pero hasta donde él sabe, la familia Hasken no tenía ningún honor que perder. Golpea con la punta del bastón y dice que es idiota si pensó que iba a venir aquí a conseguir unas disculpas. Damien sonríe y dice que es una pena porque ahora tendrá que resolver esto de otra forma. El chico hace una locura de parkour, da 2 pisotones en el suelo, en la silla y en la mesa. Y ya está en el segundo piso diciendo que esas serán sus últimas palabras. Va a rematar a Ander, pero alguien da un paso al frente y consigue repeler su ataque. De inmediato siente una energía extraña y cae de vuelta al primer piso. Ander agradece la llegada en el momento perfecto y el chico queda impresionado al pensar que alguien con ese tipo de habilidad trabajaría en un lugar así, porque había un caballero ahí. El Witcher del supermercado solo se queda mirándolo fijamente. Caballero es un rango alto en ese mundo. Empiezas como aprendiz en entrenamiento, luego te conviertes en aprendiz de caballero y después eres un caballero de verdad. Y un caballero completo es alguien que puede usar aura libremente, una energía que permite cortar una montaña con una simple espada. Esos eran hombres que ya se habían convertido en superhumanos. Ander sonríe y dice que sí. El señor Ted es un aprendiz de caballero y es el jefe de la serpiente negra. Y si él está ahí, significa que el chico está muerto. Damien dice que es una pena, entonces por lo visto el tipo es solo un aprendiz. Ahora se explica por qué aquella aura que sintió no era tan fuerte. Ted queda confundido. ¿Cómo es que el chico sintió el aura que usó si ni siquiera la materializó por completo? Y entonces Damien dice que ahora está explicado porque trabaja en un lugar como ese. Con seguridad no tiene talento suficiente para convertirse en un caballero de verdad y fue expulsado de su entrenamiento. Y ahora está ahí. Ander quiere saber cuánto quiere para matar a ese chico y Ted solo dice que después deciden el valor. Pero dice que primero va a cortarle la boca a ese tipo. Damien, mirando hacia arriba, ve la enorme espada a punto de golpearle la cara. Da un pequeño paso hacia atrás y sale rápido. El tipo se prepara y lanza otra secuencia. Es impresionante que incluso atacando con tanta fuerza, el chico con una hoja pequeñita lograra defenderse. Lanza otro corte y el chico retrocede una vez más. Por desgracia, su cuerpo ya estaba quedándose exhausto. Acababa de reencarnar y su cuerpo aún era una basura. Ted pierde la cabeza y dice que realmente es una ratita bastarda. Quería ver si de eso también podía esquivar. Prepara un ataque específico que deja a Damien atento. El loco usa una técnica secreta y se lanza en una estocada contra el chico, que sacude la cabeza y cierra los ojos diciendo que entonces tendrá que responder con una técnica suya. La escena cambia a un hombre calvo siendo asesinado y a un loco matando a todo el mundo, diciendo que no obedece a Dorgo. Además, no quiere destruir a toda la humanidad porque si no, ¿a quién va a matar? Ese era el maestro de la espada de la muerte, conocido como Salmangi, un asesino legendario. Él mira hacia atrás. Apunta la espada hacia el protagonista y le dice que deje de ser inútil y diga algo, o morirá ahora mismo. Obviamente él permanece en silencio y el tipo se prepara, diciendo que ya que es así, tiene una persona más a la que matar. Y como último regalo de muerte, llevaría al inframundo una técnica secreta, una habilidad que le permite ver que todo el cuerpo humano está hecho de agua. Y cuando comprendes eso, tu hoja fluye con la técnica del corte de la calamidad. Incluso una espada de madera como esa lo partiría en 2. Puede que haya pensado que lo mató, pero obviamente el caballero de la muerte se recompone. Y en ese mismo segundo mira al tipo y parece entender la técnica que usó. Entonces, claro, se la devolvió con precisión. Pero creo que ese pobre no va a volver. Con solo la cabeza volando, quiere saber cómo su técnica secreta fue robada tan fácilmente. Y ahora la cara de Ted era la misma. El cuerpo con una herida abierta en el pecho cae en medio del salón. Mientras tanto, Damien, muy humilde, dice que siempre era así. Que en el momento de la muerte todos lo miraban con una expresión de incredulidad. Cuanto más tiempo pasó como caballero de la muerte, más formidable se fue volviendo. Y el punto máximo de todo eso fue la capacidad de absorber las técnicas y habilidades de los oponentes y usarlas en sí mismo. Ander está allí ahora en el segundo piso, muerto de miedo. En la siguiente escena ya está sudando frío, con todos a su alrededor, golpeando la cabeza contra el suelo y suplicando perdón. Ya entregó todos los tesoros del bar, diciendo que esperaba que eso alegrara a su padre. Damien piensa que estaba allí solo para recibir una disculpa, pero el dinero nunca es suficiente. Dice que no era suficiente, pero que lo iba a dejar pasar. Mira hacia la salida y le dice a Víctor, el tonto, que deje de esconderse y venga a llevarse los tesoros. El gordito, recogiendo todo, solo piensa que si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo creería. ¿Desde cuándo el joven maestro Damien era tan hábil con la espada? A la salida, los mercenarios tontos se inclinan todos diciendo que esperan que siga su camino con seguridad, mientras Víctor celebra diciendo que nunca vio tanto tesoro.
pero obviamente bandido es bandido, y Ander jura que va a recuperar todo lo que le entregó a ese bastardo. Todo lo que tiene que hacer es informar al maestro de la serpiente negra, pero de repente pasa una hoja junto a su oreja y cae sin ella. Damien dice que es mejor que avisen a la serpiente negra que si tocan un solo dedo de su familia, no se quedará quieto. Ander está allí llorando y jurando que va a matar a ese chico. Mientras se va, Damien piensa que sabe que no hay forma de borrar los errores de la vida pasada. Pero en esta nueva vida, con una nueva oportunidad, ya no quería decepcionar a su familia. La escena entonces cambia a la casa de los Lion Bloom. Alguien le da una bofetada en la cara, llama al hermano y dice que el dicho ya deja claro que el amor viene con dolor. El tipo tirado quiere saber de qué está hablando con esa mano en la cara. ¿Acaso iba a un duelo o algo así? El chico se gira y dice que no, que iba a buscar amor. No se entendía absolutamente nada, pero probablemente esos van a darle problemas a nuestro chico. De vuelta en la mansión de nuestro protagonista, él camina por el corredor después de despertarse de una noche larga. Víctor está impresionado de que haya logrado dormir después de causar todo ese caos porque con seguridad eso va a dar de qué hablar. Él le dice que se quede tranquilo. El objetivo no cambió desde el inicio, pero la recompensa fue maravillosa. Sin contar que lo que más quiere es que el rumor se extienda de que alguien se metió con el hijo mayor de los Hasken y terminó destruido. Eso haría que su familia fuera un poco más respetada y al menos perdería el título de delincuente. En mi opinión, vamos a pensar que ahora es todavía más delincuente, pero está bien. Que siga planeando. Entonces Víctor dice que hasta ahí todo está bien, el problema es que se metió con la serpiente negra y esos tipos no lo dejarían pasar barato. Damien le dice que se relaje, que esos tipos eran cobardes y que además si intentaban algo, él lo resolvería. Entonces Víctor dice que es exactamente de eso de lo que quiere hablar. ¿Cuándo fue que Damien aprendió esgrima? Todo tartamudeando y disimulando, dice que entrenó un poco aquí, un poco allá y terminó quedando así. En eso alguien lo llama. El padre viene corriendo queriendo saber dónde estuvo todo el día de ayer. Lo agarra del hombro y le ordena que diga de una vez qué accidente causó ayer. Sin embargo, él se gira hacia Víctor y le dice que muestre lo que consiguió. Cuando ve el saco de oro, el padre se queda totalmente torcido y la madre intenta contener el brillo en los ojos. La mujer se desmaya y el chico dice que fue a la taberna. Resolvió todo y hasta consiguió algo de dinero, porque los tipos se emocionaron mucho con su llegada. El padre, sin embargo, ya sabe que eso no tiene mucho sentido, porque el dueño de la taberna entregaría todo ese dinero así. Damien entonces involucra a Víctor diciendo que solo hay que preguntarle a él, y le lanza un guiño queriendo saber si no es verdad. Víctor dice que sí, que es verdad, que el dueño de la taberna es un hombre muy amable realmente. Entonces la madre comenta que parece que es cierto. Mientras tanto, Víctor se da cuenta de que ese joven maestro lo metió en todo ese lío. Además, se dio cuenta de que cada vez que Damien abre la boca últimamente, todo es mentira. Ya afuera, nuestro David Goggins comenzó su día con fuerza, entrenando la resistencia del cuerpo. No puede creer que este cuerpo sea tan basura que una simple carrerita como esa lo deje exhausto. Sin embargo, saca una poción del bolsillo y dice que al menos consiguió eso. ¿De quién la sacó? Obviamente del tonto de Ander. Pidió todo lo que tenía y el tipo dijo que eso era un tónico de la escuela de alquimia que aumentaba la resistencia y la vitalidad. Damien quería saber qué era esa escuela de alquimia. Y adivina qué, no te lo voy a decir. Pero obviamente las pociones hechas por esa gente eran tan famosas que se intercambiaban por gemas raras del mismo peso. No esperaba encontrar un tesoro así con Ander y se da un trago. En ese momento se la bebe toda y se da cuenta de que el efecto realmente hacía honor a su fama. El primer objetivo era llegar al mismo reino en el que se encontró en su vida pasada. Eso es porque junto con el maldito Dorgo, los no muertos comenzarían a caminar por esa tierra en algunos años. Y él necesita ser lo suficientemente fuerte para matar a ese tipo, tal como lo hizo al final de su vida pasada, antes de que apareciera. Recordando que Dorgo permaneció en la Tierra por más de 10 años, tendría que acelerar mucho su progreso. Esa era la única forma de proteger la felicidad y la tranquilidad de esa casa. Respira hondo y vuelve a correr. En esta vida, Dorgo no tendría ninguna oportunidad. La escena entonces cambia a la región de Landwork, en la base de la serpiente negra. Me gusta que ese sea el escondite de la serpiente negra, con una torre gigante envuelta por una serpiente negra. Nadie sospecharía nada sospechoso. Dentro hay un tipo con cara de comedor de Big Mac diciendo que todo eso es inútil. Él era el mejor mercenario que habían contratado y perderlo era un desperdicio. Ahí está el señor Ted, que fue evaporado por nuestro chico. Los compañeros preguntan si deben llevarlo a recibir tratamiento, pero Cedric Walker solo dice que desechen a ese tipo que perdió contra un desconocido. Uno de los tipos cuestiona si realmente está seguro de eso. Él responde que sí, que lo tiren en cualquier lugar. Un perro que ya cumplió su propósito ya no era necesario. Se retira y justo en ese momento Ted se levanta diciendo que ahora entendió cómo iba a terminar todo. Cedric se ríe. Pensó que ese inmundo no tendría fuerzas para levantarse. Dice que está bien, que esta vez lo curará y lo contratará una vez más. Sin embargo, ahora que Ted fue golpeado por el protagonista, también tendría que ser golpeado por un secundario y se lanza al ataque. El ataque es interrumpido por una extraña aura negra que le sujeta el pie. Parece estar siendo devorado. Un tipo encapuchado, bastante siniestro, le dice que es mejor quedarse quieto.
Ted intenta decir algo, pero el tipo recita un jeroglífico demoníaco. Un demonio aparece detrás de él y escupe ácido sobre su hombro. Antes de que pudiera responder, fue completamente devorado por todos lados. Solo quedó el pie. Hasta Cedric se tapa la nariz diciendo que ese poder era asqueroso. El extraño pregunta si está satisfecho. Él responde que sí, pero que la próxima vez sería mejor no dejar nada. Entonces habla de cierta persona que parece estar en contra de su organización. Es un noble, así que es un poco más molesto lidiar directamente con él. Aún así, había que acabar con él. Cuanto más sufriera, más dinero ganaría. Entrega una bolsa de dinero diciendo que ese es el pago adelantado. El encapuchado responde que puede contar con él y que va a encargarse de eso ahora mismo. Sin embargo, en el siguiente capítulo, Damien ya está entrenando piernas, así que más vale que se apuren. El efecto de la poción era muy bueno y su resistencia no dejaba de mejorar. Pero le parecía extraño que todavía no hubiera pasado nada. La serpiente negra ya debería haber venido a cobrarle. De repente nota que algo se mueve en el arbusto. Aparece una gran mano. De inmediato la agarra del cuello, pero resulta ser Abel todo torcido. Al parecer era su hermano que quiere saber desde cuándo se volvió tan fuerte. Pensó que su cuello iba a romperse. Damien solo recuerda que la cabeza de ese tipo fue destrozada, tal vez por él mismo. Duda por un segundo, extiende la mano y pide disculpas diciendo que fue sin querer. Abel lo mira y gira la cara diciendo que no está ahí para recibir disculpas. Había escuchado del padre que su hermano fue a la taberna y obligó a la gente a disculparse, pero descubrió que al parecer hubo una pelea en la taberna y que los tipos terminaron golpeados. Damien no puede haber hecho eso, así que si le dijo algo así al padre estaba mintiendo. Su padre, sin embargo, todo orgulloso, dice que no mintió, que él mismo fue allí y golpeó a todos. Abel no lo cree, diciendo que su hermano nunca supo ni pelear, así que por lo visto contrató a alguien. Él dice que no, pero Abel no acepta, y le ordena que deje de meterse en esas cosas y deje de traer vergüenza a la casa. Todo el mundo sufría mucho limpiando el desastre que él hacía. Damien, sin embargo, de repente le acaricia el rostro, pensando que ese chico siempre fue correcto, que se preocupaba demasiado por la familia. Entonces le dice que no se preocupe, que ya no tendrían más problemas. Pero es justo en ese momento cuando Víctor aparece y avisa que algo terrible había ocurrido. En uno de los pasillos de la casa, Damien entra abriendo la puerta, y hay un tipo allí tomando un té tranquilamente, con una espada al lado, y el padre llamando a Damien. Ese era aquel tipo que estaba en el cuarto con su hermano, ¿recuerdas? Aquella parte en la que todo quedó confuso. Y Damien parece no querer que esto ya haya ocurrido, pero ya se metió en problemas con ese maldito Eowyn Lionbloom. Eowyn le dice que debe recordar muy bien lo que ocurrió en el último encuentro social. En ese encuentro, Eowyn dice que no lo dijo con mala intención y se disculpa si Damien se sintió ofendido. Damien, sin embargo, estaba borracho y le dijo que dejara de criticar a su familia y a sus ojos. Eowyn le dijo que se calmara, que estaba demasiado ebrio. Se acercó a su oído y preguntó qué haría si continuaba criticando a esa familia de bastardos. La mejor opción para Damien habría sido soportar las provocaciones, pero le dio un puñetazo en medio de la nariz. El chico tropezó hacia atrás, pero con una sonrisa en el rostro. Tuviste suerte, Rubio, porque si fuera Damien 2.0 te habría arrancado la cabeza. Obviamente, ahora en el presente, Damien ya sabe que ese desgraciado recibió el golpe a propósito, solo para crear todo ese alboroto. Y ahí viene el maldito Eowyn. La razón por la que hizo eso es obvia. Dice que pueden dejar todo eso de lado. Después de todo, ha admirado a la señorita Louise desde hace mucho tiempo. El padre le pide que explique. Y por supuesto, Eowyn dice que quiere permiso para casarse con ella. Cielo santo, Damien realmente le creó un problema para la vida de su hermana. Y Damien ya lo esperaba. Ese desgraciado hizo exactamente lo mismo en la vida pasada. Eowyn está allí chantajeando, diciendo que si aceptan pueden reducir ese incidente a una simple discusión familiar. Gracias a Dios, el padre de Damien tiene principios y se niega. Eso es porque parece que Louise ya tiene a alguien y está en una relación. Así que no va a romper la relación de su hija de esa manera. El rubio con cabello de Pikachu quiere saber cómo se harán responsables del insulto y la humillación de haber sido golpeado así. Y obviamente sería mejor que eligieran bien. Paul sabía que los Lionbloom eran de los más influyentes en esa región, pero no estaba dispuesto a entregar a su hija a esa basura. Y entonces fue cuando ella entró en la habitación y dijo que estaba bien, que aceptaba la propuesta. Ahora que veo a esa hermana sana, tranquila y comportada, la chica es peligrosa. Obviamente los padres quieren saber de qué está hablando Luis. Y Abel le dice que no se preocupe porque eso era culpa de Damien y él debía resolverlo. Damien estaba conteniéndose. Vamos, Damien, saca la espada y córtale el cuello al rubio y todo se arregla. Luis, sin embargo, sonríe falsamente diciendo que está bien y que se unirá al señor Eowyn. El desgraciado solo sonríe. Se levanta diciendo que ella realmente es una dama inteligente. Incluso dice que pronto enviarán las formalidades. Pero entonces la pared apareció delante de él. Oye, rubio, estás chocando con su hombro preguntando qué tiene Damien que decir. Ahora se llamarían suegros.
Luis le pide a Damien que se contenga mientras murmura algo. Mientras tanto, Eowyn quiere saber qué está diciendo. Cielo santo, recibe otro golpe directo en el mentón. Damien piensa que en aquella época la mejor opción era haber soportado. Pero ahora el juego cambió y ya no necesita aguantar ese tipo de cosas. Vemos el pasado cuando los mayordomos avisaban que la carroza de Luis había llegado. Él corrió emocionado diciendo que hacía tiempo que no la veía. Abre la puerta feliz, pero lo que ve es a ella siendo arrastrada del cabello. Damien la carga diciendo que una inmunda como ella no tenía derecho a abandonarlo. La arroja al suelo y dice que hoy cuando llegaran ella sería entrenada. No, y al parecer era ahora mismo. Ya se había puesto los guantes y empezado la paliza. Damien cayó de rodillas. Eso es peor que encontrar a la mujer con otro. Es ver a tu hermana siendo golpeada por el hombre con el que la hiciste quedarse. Dios mío, el chico sufrió, pero ahora juro que no lo perdonaría. Y manda al bastardo que se largue. El tonto cae de espaldas al suelo. Uno de los caballeros entra preguntando qué pasó y ve a un joven maestro caído. En el acto apuntan la espada a Damien preguntando si fue él quien hizo eso. Entonces Eowyn comienza a levantarse riendo como un payaso. Saca la espada y dice que no una, sino 2 veces tuvo el valor de golpearlo en la cara. La familia queda en shock. Él empuña la espada diciendo que su deseo de matar ha llegado. Los soldados se ponen delante diciéndole que se calme y que ellos se encargarán. Pero Eowyn les ordena que se aparten. Solo recibe los testículos del caballero que le dijo que se detuviera. Sin embargo, le da un golpe tan fuerte que el caballero se estrella contra la pared. ¿Qué es esto? Pensé que ese rubio era débil. Y ahora él ya avanza con la espada llamando a Damien Hasken y preguntando cómo planea resolver esta situación. Luis sabía que Eowyn ni de broma iba a dejar que Damien escapara de esto. Ella ya se adelanta para pedir disculpas diciendo que fue un malentendido, pero Damien le dice que se quede callada. Y dice que todo está bien, que el hermano mayor lo resolvería. Entonces llama al idiota a un duelo. Y dice que sería un duelo normal de espadas. Si él ganaba podría hacer lo que quisiera. Pero si perdía tendría que olvidar todo lo que ocurrió allí. Eowyn intenta rechazarlo diciendo que no gana nada con eso. Pero Damien lo provoca preguntando si está rechazando porque tiene miedo de perder. La cabeza de Eowyn casi explota. Ese desgraciado le acertó 2 veces por distracción y ahora se cree algo. Pero tal vez era la oportunidad perfecta. Aceptaría el duelo y lo dejaría paralítico por el resto de su vida. Y yo pensé que lo marcarían para otro día, pero no. Ya estaban allí, frente a frente, cara a cara. La madre pregunta si no deberían detener esto. Pero Paul advierte que ya era demasiado tarde. Solo quedaba pedir un milagro para que Damien no muriera. Abel sabía que Damien no tenía ninguna oportunidad, porque ese bastardo torcido ya era un caballero. Eowyn pregunta cómo piensa luchar Damien sin una espada. Pero entonces el autor se emocionó. El chico sacó un tenedor diciendo que eso era suficiente. Tanto el rubio como la familia quedaron desolados sin entender qué estaba pensando ese desgraciado. Eowyn se ríe y dice que ahora todo está claro. El chico no estaba bien de la cabeza. Eowyn avanza mientras Damien avisa que no se contendrá solo porque esté usando un tenedor. En el primer corte, Damien se esquiva fácilmente con un paso hacia atrás. Eowyn, sin embargo, cambia el agarre de la espada y lanza una ráfaga de cortes con el rugido del león. El impacto levanta humo por todos lados. Pero cuando baja, Damien está allí, completamente tranquilo. Hasta los caballeros de Eowyn quedan aterrados. ¿Cómo era posible que el chico no hubiera recibido ni un solo corte? Eowyn se da cuenta de que, de alguna forma, entre cada uno de los ataques, Damien logró esquivar. Damien piensa que si fuera una técnica desconocida, tal vez sería más difícil. Pero el estilo de espada de los Lion Bloom era algo que él ya dominaba. Eso era porque existía alguien llamado Michael Lion Bloom, el verdadero maestro de esa técnica, contra quien ya había luchado innumerables veces. Y no hay forma de negarlo, Eowyn nunca llegaría al nivel de ese hombre. Eowyn comienza a temblar y a reír diciendo que Damien tuvo suerte de esquivar eso, pero ahora no escaparía. Damien nota que el bastardo activó su aura y que ahora iba en serio. Cuando ya están frente a frente para el golpe final, Damien decide usar una técnica del santo de la espada. Al parecer fue con el tenedor mismo, y eso fue exactamente lo que ocurrió. La espada quedó atrapada en el tenedor. Damien gira la muñeca y desarma a Eowyn. Ahora Eowyn está temblando, y Damien avanza con todo. Le clava el tenedor en la garganta. Todo el mundo se asusta, pero no, fue a un lado, casi en el cuello. Eowyn cae al suelo orinándose de miedo. Damien piensa que por ahora no puede matarlo. Si lo hiciera, su hermano atacaría la casa y toda la familia moriría. Así que solo dice que el duelo ya estaba decidido. Eowyn no tenía nada de qué quejarse. Tal como prometieron, debía desaparecer de ese lugar. Y así el rubio empapado se fue a casa. Esa misma noche, durante la cena, Damien agradeció y se levantó diciendo que iba a dormir para entrenar al día siguiente. Nadie dijo nada. Simplemente se fue. La madre pregunta si el padre no va a preguntarle qué pasó, mientras Abel comenta que su hermano no sabía nada de esgrima y era peor que él luchando. Para alguien así, haber vencido a Eowyn solo podía ser que se hubiera convertido en otra persona de la noche a la mañana. Paul dice que por ahora la mejor opción es fingir que no saben nada. Cuando llegue el momento, tal vez Damien lo contará todo. La madre está sorprendida. Paul piensa que también tiene mucha curiosidad
curiosidad por saber cómo ocurrió eso, porque ahora le tiene miedo a su propio hijo. Si pregunta demasiado, tal vez provoque a ese maldito chico. Fue una paliza tan brutal que hasta el padre está asustado. A la mañana siguiente, nuestro Rock Lee se ata pesas en los tobillos para comenzar el entrenamiento. Pero cuando estaba saliendo, alguien lo llama. Era Luis trayéndole una pequeña espada. Está toda sonrojada. ¿Pero por qué? Esto no es Alabama. Ve a buscar a otro tipo por ahí, déjalo buscar a una chica con la que pueda hacer algo. Nuestro chico pide disculpas diciendo que actuó de forma incorrecta y la puso en una posición difícil. Jura que nunca más volverá a pasar. Pero entonces ella dice que en realidad vino a agradecerle. Obviamente estaba muriéndose de miedo, incluso cuando dijo que se iría con Io-won. Damien piensa que al parecer quedó demostrado que ella no lo quería. Vamos, ¿creías que ese día la estaban golpeando y ella estaba feliz? Mientras el hermano piensa que al mismo tiempo se sintió muy feliz por todo eso, él la defendió y ella se sintió protegida. Y ahora ella le agradece mientras Damien se queda un poco avergonzado y dice que está todo bien. Él también siempre estará agradecido con ella. Luego se gira diciendo que ahora es hora de entrenar, pero ella le dice que se lleve esa espada. Parece que el padre se la entregó para que se la pasara y lo ayudara en el entrenamiento. Él parece un muñeco Michelin con eso en las piernas. Confundido, pregunta por qué. Ella dice que no pueden dejar que el hijo de un varón use un tenedor en una pelea solo porque no tiene una espada. Él toma la espada y dice que está de acuerdo, mientras le agradece al padre. En ese momento, el padre está acomodando las espadas y preguntándose si no cometió un error. Ese mismo día, un poco más tarde por la noche, una extraña niebla negra se acerca a la mansión. Los soldados estaban tranquilos cuando, de repente, la niebla les pasa por los pies y parecen perder la conciencia. El portón se abre y entra aquel extraño encapuchado. Avanza por los corredores mientras Abel y la familia duermen profundamente. Dejen de mirar a la hermana. Dejen de lamerse los labios diciendo que es demasiado hermosa. Ya vienen con la mano y se nota que va a ser cortada. Damien aparece en la puerta preguntando qué cree que está haciendo ahí. Había sentido una energía extraña, así que vino a investigar y efectivamente hay alguien sospechoso en la casa. El encapuchado se confunde. Había lanzado una magia de sueño en la casa, entonces ¿cómo es que ese chico seguía de pie y no había sido afectado? Se gira diciendo que tendrá que eliminarlo antes de que los demás despierten. Lanza un ataque con una mano como si fuera un Kamehameha. Damien se mueve hacia un lado mientras el tipo se sorprende de que realmente haya esquivado. Damien le dice que es mejor que revele quién es y por qué está en esa casa, y principalmente porque fue primero al cuarto de su hermana. En ese momento ambos escuchan voces preguntando qué está pasando en la habitación de Luis. Obviamente la explosión que provocó despertó a todos los que había puesto a dormir. El encapuchado dice que será problemático si muchas personas escuchan. Es una pena, pero el encuentro termina ahí. Desaparece entre las sombras saliendo por la ventana. Damien lo ve retirarse, pero también nota una parte del poder del tipo que quedó allí. Esa no era una energía extraña. A la mañana siguiente, en el establo, encuentran un caballo muerto. Parece que era uno de los más caros y no saben cómo avisarle al varón. Lo extraño es que ayer estaba perfectamente bien, lleno de energía. Entonces, ¿cómo pasó esto? Damien aparece en ese momento asustando a los dos diciendo que sintió algo malo. Les dice que se queden tranquilos, que nadie los culpará. Pero necesitaba que se alejaran un poco de allí. Siguiendo el rastro de maná de ese tipo, encontró el caballo muerto en el establo. Ahora tiene la certeza absoluta de que esa aura extraña era magia negra. El resto de la familia no notó nada la noche anterior. Tal vez no sea bueno preocuparlos por ahora, especialmente porque él ya sabe a dónde conduce esto. En una cueva en medio del bosque, el extraño se ríe solo, diciendo que ese idiota de la serpiente negra realmente le compró todo lo que pidió. Les dijo que eran solo ingredientes para una maldición, pero ahora tiene materiales para usar durante mucho tiempo. Eso le hace darse cuenta de que realmente está viejo y acabado, aceptando trabajos de alguien así solo por unas monedas. Pero no tiene muchas opciones ya que el maldito culto lo está cazando. Por ahora tendrá que mantener un perfil bajo. Sí, alguien llegó a tu cueva. Al parecer, tu perfil va a quedar bien bajo a 7 palmos bajo tierra. Damien le pregunta por qué un hombre viejo como él vive solo. En ese momento, el tipo reconoce que es el maldito heredero de la casa Hasken y pregunta cómo logró encontrar ese lugar. Damien solo dice que obviamente siguió el hedor. Confundido, el encapuchado pregunta si también fue él quien provocó una pelea con la serpiente negra. Ahora queda claro que no era solo un niño mimado. Damien le dice que deje el parloteo y ya sabe que probablemente fue contratado por la serpiente negra. El tipo lo confirma. Damien dice que realmente es patético. De tantos trabajos que podría haber aceptado, eligió uno de bajo nivel y aún así va a morir. Salmangi levanta los brazos y dice que quiere ver si sigue hablando así cuando empiece la tortura. Mientras Damien saca la espada, dice que había hecho votos de no matar personas que no fueran necesarias. Pero obviamente hay excepciones para magos negros como él. El hombre está impresionado de que ya haya descubierto su clase. Atacando con círculos mágicos, dice que realmente debe morir allí. Damien avanza en medio de los ataques y ya se acerca a su abdomen. Sin embargo, el corte crea un aura púrpura y el tipo se deshace. Obviamente, Damien reconoce que era la misma que vio en la mansión. Y era extraño que alguien tan habilidoso
habilidoso hubiera aceptado ese tipo de trabajo. El mago sonríe y dice que ese ataque no funciona en él, hasta que el corte pasa justo por el medio. Damien lanza una secuencia diciendo que lo va a convertir en polvo. El tipo lo elogia diciendo que la actitud no es mala, que es valiente. Era una pena que en el momento en que entró en esa cueva ya se había convertido en un hombre muerto. Una energía surge de los brazos y las piernas del suelo, y esas criaturas devoradoras aparecen por todos lados. Todas esas eran trampas que ya habían sido preparadas. Damien se da cuenta de que la situación se volvió más peligrosa de lo que quería, mientras el mago dice que ese es el precio por provocar al comandante de Yulan. Ahora sería descompuesto hasta que no quedara ni un gramo de su cuerpo. El humo se transforma en un capullo atrapando a Damien. El tipo aparece diciendo que los arrogantes realmente son los más idiotas. Todo lo que el chico hizo fue apresurar su propia muerte. En ese momento recuerda que el gordito había dicho que cuanto más extrema fuera la muerte, mejor el pago. Va a hacer desaparecer al chico y de cierta forma cree que eso es suficiente. Ahora que ya se ocupó del muchacho, es hora de buscar a la mujer de ayer. Pero desde dentro del capullo, Damien dice que esa maldición de corrosión es bastante interesante. Cuando el mago se da la vuelta, todo ya había sido destruido. El tipo quiere saber si Damien comprende la magia negra porque no se lastimó. Damien nota que el hombre ya está asustado y, para ser sincero, hasta él mismo está un poco sorprendido. Por alguna razón, la autoridad que recibió de Dorgo aún estaba activa. Entonces vemos el momento en que eso fue implantado en él. Esa era la habilidad que permite a alguien invocar el poder de los dioses. Dorgo mira hacia atrás y llama a su querido caballero de la muerte, avisando que le dio el cuerpo más poderoso con los hechizos más poderosos. Aún así, no estaba satisfecho. Tenía que ser la hoja suprema y la encarnación del mal en persona, y por eso garantizaría ese poder para transformarlo en el arma absoluta. La sangre de Dorgo es derramada y del recipiente surge un brillo púrpura. En ese momento, Damien queda confundido. No imaginó que la autoridad realmente aparecería. Cierra los puños y la energía se transfiere a su cuerpo, mientras Dorgo piensa que realmente era mucho más poder del que había imaginado. El chico grita al absorberlo todo y parecía un reflector. Dorgo tenía la certeza de que mientras ese soldado existiera, la autoridad de los dioses estaría con él. Damien tiene la certeza de que ese es el poder de la codicia que obtuvo de aquel tipo. Había pensado que eso había desaparecido cuando regresó, pero no fue así. En ese momento, otro ataque viene desde arriba, pero logra esquivarlo hacia atrás. Salmangi quiere saber cómo sobrevivió a esa magia. Damien solo responde que todos tienen cartas bajo la manga, ¿no? Pero Damien piensa más en el hecho de que él dijo ser uno de los comandantes de Yulan, una organización de asesinos especializada en magia negra. Ahora estaba claro por qué era tan habilidoso. El encapuchado dice que es interesante esa carta bajo la manga. La estaba guardando para cuando enfrentara al culto, pero parece que tendrá que usarla ahora. La pulsera en su brazo comienza a brillar y un fuego verde toma toda la sala. El tipo ya tiene los ojos en blanco realizando algún tipo de encantamiento. En ese momento, Damien tiene la certeza. Ese era uno de esos artefactos que almacenan maná. Salmangi invoca una criatura gigante y avisa que no sabe cómo sobrevivió a esa magia, pero que no había forma de que saliera de eso. Ordena el ataque para que Damien sea quemado en las llamas del infierno. El golpe parecía ir directamente hacia Damien y él desaparece. El encapuchado celebra. Nadie sobrevive a un ataque de la llama eterna. Pero obviamente Damien sigue allí y dice que todo está mal. El caballero no logra entender cómo su poder fue anulado. Las llamas estaban girando alrededor de Damien en lugar de quemarlo. Damien explica que la autoridad que posee absorbe todo tipo de maná negro. Salmangi quiere saber cómo un niño de una familia noble tiene ese tipo de poder, pero Damien solo dice que eso no es asunto suyo. Después de todo, ese lugar ahora sería su tumba. El protagonista no quería tener que usar esa energía repugnante, que era la que más deseaba perder. Pero si no usaba ese poder, tendría que recurrir a las técnicas del Caballero de la Muerte, lo cual era aún peor. Salmangi percibe la espada cargada de energía. Eso estaba en un nivel por encima de los caballeros. Solo un maestro de la espada podía evocar algo así. En ese momento, Damien lanza el corte en su dirección. Salmangi no tuvo que hacer y fue partido en dos. Toda la cueva comienza a derrumbarse mientras Damien permanece allí con total tranquilidad. Y ustedes no se acuerdan porque yo no lo publiqué de que en el capítulo pasado el protagonista había terminado justo en el momento en que mató a Salmangi. El pobre recibió una flecha en la cabeza y fue partido en dos. Toda la cueva comenzó a explotar mientras Damien estaba lleno de aura. Apuntó la espada a la cabeza de Salmangi y dijo: "Si me dices antes de morir, haré que sufras menos. ¿Dónde está el escondite de las serpientes negras?". Con eso, la escena cambia a Landwork, una ciudad de mercaderes. Víctor pregunta: "Maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué quiere volver a Landwork?". Damien se ríe y dice: "Mi sirviente más leal, si vas a seguirme, sígueme en silencio". De repente, un insulto gratuito aquí. Víctor dice: "Es bueno ver que estás bien, pero ese libro que estás leyendo parece un poco aterrador". Damien muestra el libro y pregunta si está enfocado en eso, y avisa que es solo un grimorio de magia negra que obtuvo recientemente. No lo dice, pero obviamente fue después de haber matado a Salmangi. Víctor piensa como si eso fuera verdad. Entonces dice: "Puede que yo sea idiota, pero sé muy bien que un grimorio negro es extremadamente peligroso y difícil de obtener".
¿Pero qué olor es ese? Justo en el momento en que pregunta eso, toda la carreta comienza a temblar. Se detienen porque finalmente habían llegado al lugar. Damien baja y dice que llegaron y le entrega la bolsa a Víctor. Mira, vas a llevar esto y no tienes que preocuparte por nada. El chico pregunta, ¿pero qué es esto? Damien responde, tranquilo, es solo la cabeza de una persona. Víctor abre la bolsa y dice, maestro, eres gracioso. Hasta que ve la cabeza mirándolo. Iba a tirarla lejos, pero Damien lo detiene. Le dice que se quede quieto mientras el chico está jadeando. Víctor pide una explicación, pero Damien dice que luego le contará. Por ahora hay algo que necesita que haga. Tiene que entregar esas dos cosas en un lugar que le indicó. Esa es la única forma de que no tenga ningún problema. El chico, sin embargo, está asustado. La escena cambia a la base de la serpiente negra muy bien escondida. Realmente no dibujaron una serpiente gigante en una torre aislada. Entonces Damien se acerca y dice que no es posible que esos bandidos tengan el cuartel en medio de la ciudad tan fácil de ver. Los hombres no entienden nada. ¿Quién eres tú, imbécil? Él responde, yo soy Damien Jackson de la familia Jackson. Los hombres se detienen a pensar y dicen, Jackson. Ese nombre me recuerda a una pata de cerdo. El nombre de ese hombre es una basura. ¿Y quién eres tú, imbécil? De repente uno de ellos cambia de expresión y dice, espera, creo que era de este hombre del que el nuevo jefe estaba hablando. Entonces Damien responde, bueno, por lo visto ya saben quién soy. Tengo algunos asuntos que resolver con su jefe, así que quítense del medio. El protagonista piensa que los hombres lo aceptarán tranquilamente, pero uno de ellos saca un arma y dispara una bengala hacia el cielo. Se ríe y dice, imbécil, pensaste que lo íbamos a aceptar así nomás. En el mismo instante, varios hombres comienzan a aparecer en los techos. Por toda la ciudad, todos empiezan a moverse. El hombre avisa, ¿qué tal? El jefe preparó un regalo para ti, Damien. El protagonista se ríe y dice, está bien, pero se van a arrepentir. Vaya, el hombre está valiente. La escena cambia al gobernador Sebastian Baker diciendo, gracias a Cedric estoy disfrutando todo muy bien. Robert, que es un caballero borracho, dice, tráeme otro vaso. Entonces el hombre de la izquierda, con boina, dice, verlos a ustedes dos felices es un honor para mí. Lo que necesiten, solo díganlo. Sebastián dice, qué bien, Cedric. Si quieres tomar la ubicación de los otros sindicatos, está bien. La serpiente negra puede quedarse con todo. El gordo pregunta si está seguro. El gobernador dice que sí, incluso el delicioso distrito de la luz roja. El gordo pregunta, pero todos van a demandar. El gobernador responde que no hay problema. Es fácil reprimirlos con la autoridad que tiene. El caballero Robert se disculpa y dice, Cedric, es una pena. No hay mucho que pueda hacer por ti. Cedric se ríe y dice, con que protejas la ciudad es suficiente, Sir Robert. No es fácil mantener la seguridad de un lugar tan grande como este. Eres un muchacho modesto, pero no necesitas rebajarte tanto. Robert solo se ríe mientras le hacen la pelota. Mientras Cedric se inclina, el gobernador dice que si necesita cualquier cosa, solo tiene que hablar. El gordo se ríe y dice, pronto no tendré que bajar la cabeza ante esa basura. No pasará mucho tiempo hasta que la serpiente negra tome toda esta ciudad. Serán esos bastardos los que tendrán que arrodillarse ante mí. En ese momento, alguien abre la puerta de repente y llama al jefe. Cedric dice, tengo visitas, ¿qué sucede? El hombre responde, perdón, pero tengo que avisarte de algo. Cedric sale a escuchar y los hombres de adentro lo oyen gritar. ¿Qué? Damien Jackson está aquí. En ese momento queda sorprendido. Espera, ¿qué pasó con aquel mago negro? Menos mal que avisé a mis subordinados con anticipación. Entonces dice, está bien, ya entendí. Y se va. El hombre, sin embargo, pregunta, espera, está bien dejarlo así. Cedric pregunta qué va a hacer. Si vino a morir, entonces que muera. Sin embargo, afuera hay un montón de pociones tiradas en el suelo. Los hombres están aterrados y Cedric se bebe otra más. Activa el poder, avanza y arranca 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabezas. Los hombres están literalmente partidos por la mitad. La escena cambia al centro de la ciudad, con hombres encapuchados avanzando, observando y diciendo que alguien les debe un favor, así que no se preocupen. Cedric está aterrorizado en lo alto de la torre y dice que tuvo que mirar porque tenía un mal presentimiento. Pero ¿cómo pasó esto? Damien está abajo y todos están derrotados en el suelo. El protagonista sostiene la espada y no puede creer que lo haya hecho solo. Entonces Cedric pregunta si ese realmente es Damien Jackson. El hombre responde que sí, que llegó y se presentó de esa manera. Cedric está asustado. No imaginó que los rumores sobre ese vizconde inútil fueran ciertos. Se pregunta si el mago negro que envió para acabar con él también ya fue eliminado. Ahora la situación se complicó, necesitaba ayuda. De repente alguien apunta un bastón hacia Damien. Cuando Damien mira al tejado, el hombre dice que quiere ver si bloquea eso. La magia comienza a cargarse, pero lo que sale parece más una chispa que una explosión. Los hombres se burlan diciendo que es un idiota por creer que puede detener una llama mágica con una espada. Damien activa un movimiento secreto, gira la espada alrededor del fuego, toma el control
control y lo devuelve en dirección al mago. El tejado explota. Los pobres quedan calcinados y muertos. Realmente el chico está masacrando la ciudad. Entonces dice que ahora es hora de confirmar quién es el verdadero jefe de todo eso. De repente algo está a punto de golpearlo y él esquiva por poco. Al mirar a un lado siente un poder tan grande que se le eriza la piel. La persona habla y dice que se preguntaba quién era el bastardo que causó problemas en la ciudad. Al parecer solo es un chico muy confiado. Damien sabe que ese hombre es un caballero oficial. Y lo peor es que de repente hay muchos caballeros rodeándolo. Damien queda confundido. Los soldados y caballeros que deberían mantener el orden ahora lo están amenazando. Entonces alguien grita preguntando cómo se atreve a causar problemas en su ciudad. Es Sebastian quien dice que él, como gobernador de esas tierras, declara que Damien debe ser castigado. El protagonista mira de reojo y piensa que es una gran visita. Luego pregunta quién va a castigarlo y por qué. El hombre grita desesperado diciendo que un chico insignificante como él se cree importante. Ni siquiera comprende la magnitud de lo que hizo. No solo intentó acabar con la vida de Cedric, un gentil hombre de negocios, sino que atacó su compañía y mató a inocentes. Sin embargo, la gente de la ciudad murmura que ese hombre es el mayor bandido y que llamarlo hombre de negocios es absurdo. Cedric piensa que no importa. No importa lo fuerte que sea Damien ni la opinión pública. No pueden tocar a alguien que está bajo la protección del gobernador. Entonces el protagonista llama a Cedric y le dice que se acerque. Piensa que finalmente puede golpearle el rostro a ese idiota. Sabía que la serpiente negra tenía conexiones con la administración de la ciudad, pero esto ya es una lealtad a nivel de adoración. Y solo por mencionar al gobernador, resulta ridículo que llamen a un pedazo de basura como Cedric un hombre de negocios gentil. El gobernador señala a Cedric y ordena a Damien que se calle. Le dice que se arrodille y pida perdón. Si lo hace ahora, reducirá su sentencia. Damien responde que no tiene nada de qué disculparse. No cometió ningún crimen. Sebastián dice que no hay forma de ser tolerante. Afirma que Damien es joven pero no le dejó elección. Ordena a Sir Robert que resuelva la situación. El caballero da un paso al frente, se presenta como soldado de la ciudad y dice que es mejor que baje el arma y se rinda. Damien comenta que es gracioso que incluso un soldado que debería defender la ciudad se involucre en esto. Robert dice que Damien es extraño. Dice que habla sin mostrar el más mínimo rastro de miedo en los ojos. O es valiente o es completamente idiota. Damien solo responde que está confiado. Robert se ríe, activa su poder y dice que realmente es un idiota. Lanza el primer ataque con fuerza. Damien retrocede. No tiene mucha elección, pero la verdad es que luchar contra un caballero de ese nivel no será fácil. Necesitaba resistir hasta que esas personas llegaran. De repente viene un golpe. Damien se defiende pero sale volando. Da una voltereta en el aire y logra caer de pie. Su brazo queda herido. Mira hacia atrás preguntándose por qué todavía no llegaron. Robert se acerca y pregunta qué está buscando. Un hacha viene directo a su cabeza. Damien intenta defenderla con el brazo, pero no. Otra persona aparece con una armadura y desvía el hacha de Robert. En ese instante los caballeros se asustan. El gobernador y Cedric también. Robert pregunta quién es ese aliado que se está involucrando y le exige que se identifique. La persona baja la capucha. Es una mujer. Los hombres quedan aterrados. Esa apariencia es imposible. Ella es una paladina. Exactamente eso. Damien se anima y pregunta por qué tardó tanto. Víctor aparece corriendo y dice que llegó con la gente. Cedric entra en pánico. Una paladina solo significa una cosa. La iglesia se involucró. Se pregunta si ellos sabrán lo que hizo con el mago negro. Damien toma el rostro de Víctor y dice que no está bien. Dice que esperó demasiado por él, pero al menos trajo a quien estaba esperando. La paladina escuchó mientras Víctor sonreía diciendo que respondía mejor que nadie a las órdenes del joven maestro. Entonces vemos unas horas antes cuando todos estaban en la iglesia rezando. Ella estaba vestida como monja, toda cubierta, pero cuando salía a luchar usaba una armadura mínima. Fue entonces cuando Víctor entró preguntando si esa era la iglesia sagrada. Ella se acercó diciendo que sí y preguntando cuál era el problema. Él dijo que su lord le pidió entregar eso lo más rápido posible. Era algo sobre pruebas de que alguien estaba trabajando con el mago negro. Ella se sorprendió y pidió verlas. En ese mismo instante notó que la energía era débil, pero sin duda era magia negra, y ese símbolo lo dejaba claro. En ese momento tomó la bolsa y sacó la cabeza de la criatura decapitada. Dijo que finalmente había encontrado a uno de los líderes de Ilan. En el mismo instante se quitó la ropa de monja y debajo ya estaba preparada para el combate. La escena cambia a la ciudad, con ella toda roja y brillante, preguntando si él era Damien Haxen. Él responde que sí, mientras Víctor piensa que es extraño porque ella está actuando diferente. Ella avisa que la iglesia recibió las pruebas y que se encargarán de todo. Damien agradece y dice que pueden hacer lo que quieran. Él nunca quiso involucrarse en el camino de la iglesia sagrada. Ella agradece de vuelta. Damien piensa que los paladines de la iglesia están actuando exactamente como esperaba. Ellos viven toda su vida como sirvientes de Dios. Siempre hacen el bien y trabajos comunitarios de ayuda. Pero cuando llega el momento de lidiar con herejes y demonios, no dudan en mostrar la llama del alma. Muchos los llaman fanáticos.
y la vanguardia de esa iglesia son ellos, los conocidos como paladines. Y ahora esos paladines están de su lado. Entonces la mujer de grandes muslos y cabello blanco habla a los ciudadanos diciendo que escuchen con atención. La iglesia recibió información de que alguien hizo un contrato con un mago negro y estuvo trabajando en esas tierras. Todos quedan confundidos. ¿Un contrato con un mago negro? ¿Quién haría algo así con esos bastardos sucios? La paladina anuncia que acabará con todos los involucrados y que a partir de ahora la iglesia tomará el control de la ciudad. En ese momento el gobernador dice que eso no tiene ningún sentido. Dice que ella no tiene autorización del gobierno central para administrar ese reino. La paladina responde que Sebastián está corrompiendo herejes y actuando contra la voluntad de Dios. Dice que la autoridad de la iglesia está por encima incluso de la del reino en casos como ese. Además afirma que él y su caballero son los principales sospechosos. Sebastián no entiende y dice que nunca hicieron absolutamente nada con magos negros. Ella señala a Cedric y dice que es un hombre que se ha escondido detrás de ellos y ha apoyado a magos negros. Dice que intentar apoyar o proteger a un hombre así ya es más que suficiente para ser sospechoso. El gobernador, sin entender nada, pregunta a Cedric si está trabajando con magos. Cedric responde que no, que jamás haría algo tan idiota. La paladina entonces saca un libro y dice que ahí están todos los registros de las negociaciones entre Cedric y quienes compraron objetos de un mago negro. Cada uno de los objetos puede ser confirmado cuando revisen el resto de las tiendas y posesiones que él tiene. En ese momento Cedric está temblando de rabia preguntándose por qué ese mago negro idiota anotó todo. Dice que nadie se acerque, que todo es un malentendido y que jamás haría tratos con un mago negro. Pero la paladina ordena que se lleven a ese idiota. Los hombres comienzan a arrastrarlos. Sebastián mira a un lado y ve a Damien riéndose de él. Piensa que ese bastardo planeó todo desde el principio, pero también piensa que no puede ser llevado así. No sabe qué harán esos fanáticos con él. Cedric grita llamando a Sir Robert preguntando si va a rendirse así mientras esos bastardos intentan arrestarlo. Sigue llamándolo desesperado. Sir Robert solo ve el hacha frente a él. Entonces decide que ya es suficiente. La arroja a un lado diciendo que eso es mejor que una muerte segura. Corre, toma el hacha y dice que la matará mientras los demás escapan. No tiene ninguna posibilidad. Ella es demasiado fuerte en todos los sentidos. Cedric sonríe mientras Damien piensa que el pobre cometió un error. El hacha golpea el suelo cuando ella se esquiva hacia un lado. Se acerca y dice que él fue un idiota. Avanza como un disparo y golpea su pecho. El brazo atraviesa su cuerpo mientras ella dice que quienes desobedecen merecen la furia de Dios. Arranca el puño del pecho del hombre que cae muerto al instante. Ella anuncia que fue castigado de acuerdo con la voluntad del Señor. Si yo tuviera esa edad, estaría en la iglesia todos los días. Cedric queda inmovilizado. Sebastián es llevado mientras Damien y Víctor se ríen diciendo que ese era el gran jefe de la serpiente negra. Por lo visto, era más débil que los rumores. Cedric no puede creer que un niño lo haya dejado en ese estado. Damien mira a la bendecida y dice que gracias a ella todo salió bien, pero reconoce que ella era más fuerte de lo que esperaba. Por el nivel de poder sagrado que posee, probablemente era un aprendiz del fuego de Azura. Brigondane era uno de los 5 más fuertes de la iglesia, usuaria del fuego y famosa por haber matado a innumerables herejes. Entonces alguien llamó el nombre de Damien. Era la bendecida diciendo que era muy difícil expresar cuánto quería agradecerle. El protagonista dice que solo hizo lo que era necesario. Ella responde que por todo lo que él contribuyó no le cobrarían nada. Él queda un poco confundido y dice que no entiende qué quiere decir con eso. Ella responde que acaso no usó a la iglesia para cubrir el ataque que estaba haciendo contra la serpiente negra. En ese momento el protagonista se da cuenta de que su plan quedó completamente expuesto. Él se disculpa si eso la ofende. Explica que ese mago negro no solo maldijo su territorio, sino que también intentó lastimar a su familia. Ella lo mira y dice que, dadas las circunstancias, va a ignorar eso. Además, el premio por la casa de Salmangi será entregado pronto. El protagonista no lo esperaba hasta que ella revela que son 1000 monedas de oro. Eso era suficiente para comprar un pequeño castillo por la reacción de Víctor. Sin embargo, Damien dice que está interesado en otra cosa en lugar de esa recompensa. Ella queda confundida y pregunta qué es lo que quiere. Entonces él revela que quiere una de las técnicas de cultivo de maná que posee la iglesia. Ella se sorprende y dice que él es lo suficientemente fuerte como para aniquilar a toda la serpiente negra solo. Pregunta por qué querría una técnica de cultivo de maná. Damien entiende que sobrevivió gracias al poder de la autoridad, pero para vencer a personas más fuertes en el futuro y alcanzar niveles aún mayores, necesita otra técnica para entrenar su maná. De lo contrario, siempre dependerá del maná negro, lo cual es peligroso. Y la técnica que practique en esta vida debe ser mucho más avanzada que la de su vida pasada. Explica que ya dominó lo básico y quiere algo más difícil y avanzado. Ella se sorprende al saber que él ya dominó las técnicas básicas. Realmente se podía sentir una cantidad considerable de maná en ese chico. Si lo que decía era cierto, tenía un talento extraordinario. Y además tenía la determinación para acabar con los herejes sin dudar. Ella sonríe y dice que si ese es el caso, tiene una oferta aún mejor. Le pregunta si está interesado. Damien pregunta cuál es. Ella le ofrece convertirse en un paladín.
Era obvio que la iglesia intentaría reclutarlo, pero él responde que no. Ella cae al suelo preguntando por qué. Dice que convertirse en paladín es el mayor honor concedido por Dios, que tendría la oportunidad de castigar el mal en su nombre, y que no tiene idea de lo difícil que es obtener esa posición. El protagonista permanece con los brazos cruzados mirando al vacío. Piensa que nunca fue una persona religiosa y que no quiere vivir como un perro de la iglesia, pero no puede decir eso en voz alta. Entonces dice que no es digno de recibir el amor de Dios, que a partir de ahora quiere viajar por el mundo y difundir la palabra divina como un devoto noble y sencillo. Víctor a un lado dice que esa mentira no va a funcionar. La paladina baja la cabeza y dice que esas son palabras sagradas. Incluso siente que ha recibido un nuevo mandamiento. Damien queda un poco confundido. Ella dice que no tiene de qué preocuparse. Intentará proveerle una técnica de cultivo en lugar de la recompensa. Pero si algún día cambia de opinión, puede ir a la iglesia cuando quiera. Ella misma cuidará de él. Damien piensa que eso nunca ocurrirá, pero dice que está bien. Entonces ella se presenta como Agnes. Dice que es la primera aprendiz del fuego de Azura. Damien se sorprende y dice que es un honor conocerla. Luego dice que aún tiene cosas que resolver. Ella responde que está bien, pero pregunta qué es lo que quiere resolver. El protagonista se acerca a Cedric, que lo está insultando, pero le da una patada en el estómago y Cedric vomita todo lo que comió el día anterior. Damien comenta que es divertido patearle el estómago porque parece amortiguado por la grasa. Cedric intenta levantarse para insultarlo de nuevo, pero recibe un golpe directo en el rostro. Agnes y Víctor solo observan. El protagonista está enrojecido y dice que se siente demasiado satisfecho. Un tiempo después, Víctor pregunta si todo realmente terminó. Damien responde que sí, probablemente. Es decir, no terminó. La escena cambia a la casa de la familia Lion Bloom. Holland entra en la habitación llamando a Eowyn. Ve a alguien temblando bajo las sábanas. El chico está aterrorizado. Su padre entra y pregunta qué pasó. Eowyn dice que ese bastardo intentó matarlo. Dice que tomó un cuchillo, no una espada, y lo amenazó. Holland piensa que esos miserables realmente creen que pueden asustar así a su hijo. Ordena que le cuenten todo lo que ocurrió. Uno de los soldados se prepara para explicar. Cuenta que la culpa fue de Damien de la casa Hasken. En ese momento todo empieza a temblar. La porcelana cae al suelo. Holland pregunta cómo permitieron que ese inmundo tocara a su hijo. Entonces dice que enviarán gente a Hasken de inmediato, que traerán a ese chico como a un perro. Mientras tanto, en el territorio de Damien, la creyente de falda corta se presenta como Agnes, ahijada de la iglesia. Los padres están un poco dudosos, pero le dan la bienvenida. El padre piensa que ese maldito Damien no solo trae problemas, sino que ahora trajo fanáticos a su casa. Dice que Damien le informó que ellas se quedarían allí por un tiempo. Agnes responde que sí. Fue una decisión tomada durante la investigación de los herejes. El padre se disculpa diciendo que la casa es pequeña y que tal vez no pueda acomodar a tantas personas. Entonces Agnes muestra una bolsa de dinero agradeciendo la generosidad. El padre dice que ahora pueden quedarse a vivir allí. Agnes se acerca a Damien y le agradece por permitir que continúen la investigación. El protagonista piensa que cuando ella dijo que tenía otra petición, no imaginó que iría a su casa. Entonces ella dice que la investigación es importante, pero que hay algo más que quiere saber. Damien pregunta qué es, y ella está roja llamándolo. Al parecer, hablando algo tipo gospel, no sé, mientras los padres están mirando. Ella hace una señal de ok, como diciendo, ve chico, toma la santa. ¿Qué es esto, papá? No bromees con cosas deliciosas así. Entonces ella le entrega el manual de cultivo que él había pedido, diciendo que esos eran volúmenes especialmente seleccionados. Él queda confundido queriendo saber por qué le está entregando dos. Ella explica que uno era una técnica de espada y el otro era una técnica de cultivo. Damien piensa que en particular no necesita nuevas técnicas de esgrima, pero no hay problema en recibirlas. Ahora ese manual de energía destructiva es algo que él nunca había visto en su vida pasada. Agnes hace drama. Dice que fue muy difícil obtener esos manuales. Él agradece, pero ella insiste diciendo que fue muy difícil conseguirlos y que él no se imagina lo complicado que es obtener cosas así de la iglesia. Él vuelve a agradecer y ella sigue hablando, como si los globos de diálogo le golpearan la cara. Después de insistir, se acerca una vez más y dice que tiene que pedirle algo. Le pregunta por qué no considera convertirse en un paladín. Él retira la mano y se disculpa. Ella se gira y dice que está bien. Si insiste un poco más, empezará a ser poco elegante. Pero si cambia de idea, puede ir a hablar con ella. Con eso, se retira pero con los puños apretados. El protagonista se da cuenta de que no es casualidad que ella sea una fanática. Su obsesión iba más allá. La escena cambia a la cueva donde Damien mató a Salmangi. Los paladines están mirando a todos lados, el lugar apesta y uno de ellos dice que es muy sospechoso. Otro pregunta por qué. Él responde preguntando cuál es el sentido. Salmangi era un miembro de alto rango al que llevaban mucho tiempo cazando. Claro que era un miembro de la escuela de maldición, así que en combate directo era un poco más débil. Pero como fue derrotado por el hijo de un noble en una región rural como esa,
El otro responde que también tiene dudas similares. Pero como Agnes no dijo nada, él tampoco va a preguntar. El compañero insiste en que tal vez sea algo de lo que preocuparse. Él responde que se concentren en la investigación y que hablen de eso después. En ese momento, Agnes aparece de repente y dice que pueden confiar en Damien. Los hombres quedan incómodos. Ella dice que entiende sus dudas, pero que está segura de que él no mintió. Ellos preguntan cómo mató a Salmangi. Ella dice que ya escuchó cómo fue. Ellos quedan confundidos, preguntando cómo que escuchó. Ella recuerda el momento en que el protagonista dijo que esquivó un ataque y le cortó la cabeza. Uno de los hombres, aún confundido, pregunta si ella cree que eso fue verdad. Ella baja la cabeza, asiente y dice que aquel día, cuando el sirviente trajo la cabeza, obviamente dudó de su habilidad. Por eso se mantuvo observando desde lejos durante un tiempo antes de intervenir. Sola, él luchó contra decenas de soldados sin recibir un solo rasguño y los derrotó como si no fueran nada. Y la parte más impactante fue cuando redirigió aquella bola de fuego hecha de magia. Los hombres preguntan si eso es posible. Ella responde que en teoría sí es posible. Ella ya había oído que personas que alcanzaron el nivel de maestro de la espada podían hacer algo así. Los hombres dicen que eso no tiene sentido. Dicen que están hablando de Damien Haxen. Ella responde que lo sabe, que él no es un maestro de la espada, pero que claramente eso prueba que hizo algo que solo grandes caballeros logran. Y la razón por la que ella está ahí no es solo porque esté preocupada por Salmangi. En realidad necesita conocer a Damien y hacer que se encuentre con su maestro, porque él sería una gran adición para la iglesia. Por eso, por ahora, deben dejar esas preocupaciones de lado y centrarse en la investigación. Ella no se rinde. ¡Qué chica tan posesiva! Hay hombres a los que les gustan las locas. En ese momento, los hombres del territorio Lion Bloom están llegando. Uno se estira diciendo que por fin llegaron. Es uno de los aprendices de caballero llamado Olpis. Otro dice que el lugar apesta mucho. Ese es Lavender. El hombre al frente, rubio, les ordena a ambos que se callen. Él es un caballero oficial de la familia Lion Bloom, llamado Garrick. Quiere saber si ese es el territorio de los Haxen. Lavender confirma que sí. Garrick pregunta cuál fue la misión que dio el marqués. El hombre explica que parece que deben llevarse a alguien llamado Damien Haxen. Garrick responde que capturar a una basura como esa sería demasiado fácil, pero que eso no sería suficiente para pagar la humillación. Entonces pasa un anciano con un bastón junto a ellos. Garrick lo llama viejo. El anciano se da la vuelta y pregunta quiénes son. Garrick pregunta si por casualidad es un residente del territorio de los Haxen. El anciano responde que sí. De repente le cortan la cabeza. Totalmente gratuito. Garrick dice cómo es posible que un lugar basura como ese no se haya inclinado al verlos. Los caballeros detrás quedan confundidos y dicen que creen que ese anciano era ciego. Pero Garrick solo llama a los dos y dice que tiene una buena idea. Cuando lleguen al territorio de los Haxen, arrastrarán a ese bastardo y matarán a todos los que se interpongan. Volvemos a la cueva con los paladines. Ellos dicen que todo el lugar colapsó, así que obtuvieron menos de lo que querían. Agnes dice que está bien y elogia el buen trabajo. En ese momento, miran y ven a Damien practicando su poder. Él respira absorbiendo energía. Los hombres dicen que no saben qué está haciendo, pero que parece increíble. Agnes queda sorprendida. La técnica de energía destructiva que ella le entregó a Damien debería ser un método de cultivo. Un método que cuando se domina al nivel máximo permite absorber el maná del entorno. Pero ¿cómo es que ya estaba logrando hacer eso en solo unas horas? Cuando se relaja y abre los ojos, ve a los hombres mirándolo todo brillando. Entonces pregunta si ya terminaron de investigar. Ella dice que sí, con el rostro rojo, preguntando si Damien hizo algún progreso. Él responde que solo un poco, mientras piensa que no era casualidad que ella dijera que esa técnica era difícil de obtener. Para él, que fue un maestro de la esgrima en su vida pasada, las técnicas de espada no servían de mucho. Pero la técnica de cultivo era extremadamente útil. Eso se debe a que es una técnica creada para compensar el consumo excesivo de maná de la espada destructiva. Gracias a eso puede robar el maná del entorno mucho más rápido que cualquier otra técnica. Lo único que no entiende es por qué ella está parada mirándolo sin parar. Entonces dice que ya es hora de la cena, mientras se pregunta quién fue el que dibujó ese paisaje tan romántico. Pero se detiene por un segundo al sentir una extraña sed de sangre en el aire. Entonces dice que algunos gusanos ya llegaron. Le avisa a Agnes que tiene cosas urgentes que resolver, así que irá primero. Ellos pueden regresar con calma. Y en ese momento el chico sale corriendo como Usain Bolt. Los hombres quedan impresionados. Mientras tanto, Agnes se pone cada vez más roja. Ella se pregunta cuál es el límite de ese chico. De vuelta en la casa del protagonista, Víctor estaba despidiéndose para ir a almorzar. De repente cae de rodillas cuando Lavender lo golpea. Lavender le grita que es un bastardo basura y que se atreve a desafiarlos. Dice que ya avisó que debían traer al maldito Damien Haxen. Pero Víctor dice que no. Él sabe que quieren lastimar a Damien. En ese momento, el padre del protagonista llega corriendo. Ordena que todos se detengan de inmediato. Los hombres preguntan si él es el vizconde. Paul agarra a Víctor y pregunta si está bien. Luego exige saber el significado de todo eso. Pregunta por qué caballeros están golpeando civiles de esa manera. Garrick responde que, comparado con lo que su estado le hizo a la casa Lion Bloom, eso no es nada. Le dice al vizconde Paul que el marqués está exigiendo que Damien vaya a verlo,
que más vale entregarlo tranquilamente o sus tierras sufrirán. Tal como Paul imaginaba, el marqués no iba a quedarse quieto después de aquello, pero él sabe que eso es una mentira total. Si entrega a su hijo, aún así esas tierras se convertirán en un mar de llamas. Entonces grita que jamás entregará a su hijo. Garrick pregunta si está seguro y le dice que se arrepentirá. Cuando Paul confirma, Garrick dice que entonces no les dejó otra opción. Ordena a los dos caballeros que destruyan todo hasta que el bastardo de Damien aparezca. Paul pregunta si perdieron la cabeza. Entonces alguien dice que los gusanos se están volviendo locos. En ese momento aparece Damien liberando su poder. Garrick queda aterrorizado preguntándose cuándo apareció ese chico. El protagonista camina sin responder a nadie. En el mismo instante, Lavender siente algo extraño. Era como si no pudiera moverse en absoluto. El protagonista pregunta si su padre está bien. Paul dice que sí, pero Victor no estaba al 100%. Entonces Damien dice que tuvieron mucha suerte. Si Victor no hubiera nacido con un cuerpo tan resistente, habría muerto en esa pelea. Y los tres también tendrían que morir. Garrick dice que entonces él es Damien. Afirma que no fue valentía lo que lo llevó a desafiar al marqués, sino que es alguien completamente loco. O pregunta si se siente confiado porque golpeó a un noble usando trucos. Damien se confunde con eso de los trucos. Pero en ese momento, Garrick ordena a los dos soldados que ataquen y lo hagan arrodillarse. Damien piensa que ya da igual. Esta era la oportunidad perfecta. Agarra el brazo del hombre y detiene el ataque en seco. Estaba ansioso por probar el maná que había recolectado hace poco. Era perfecto para entender el potencial de la técnica de energía destructiva. Golpea a Lavender en el pecho y lo lanza hacia atrás. A un lado, Olpis está confundido y asustado al ver a su compañero salir volando. Pero en ese instante recibe una patada en el mentón. Los dos caen al suelo en un solo ataque. Víctor empieza a despertarse y llama al joven maestro. Damien le pregunta si está bien. Víctor levanta la mano y le muestra el pulgar. Damien piensa que ese chico es interesante. Realmente Víctor es el verdadero tanque. McDonald's no fue en vano. Garrick baja del caballo y se acerca caminando. Dice que por lo visto no venció a Cedric con trucos, pero que aún no entiende cómo una basura como él puede tener habilidades así. Damien responde que no necesita saberlo. Garrick dice que ahora lo entiende todo. Afirma que ese chico no es Damien Haxen. El padre queda confundido. Damien pregunta de qué está hablando. Garrick grita que no le mienta. Dice que es obvio que esto es una trampa creada por esos perros que odian a los Lion Bloom. Afirma que él no es el verdadero Damien. Dice que es un impostor contratado por algún lord para destruir a su casa, pero que no importa. No permitirá que un bastardo como él se meta con los Lion Bloom. Damien piensa que ese hombre es aún más estúpido de lo que imaginaba, mientras Garrick se prepara reuniendo toda su fuerza. Mientras tanto, Lavender está caído pensando que por ahora fingir estar inconsciente es la mejor opción. El padre está un poco preocupado por lo que Damien va a hacer mientras Víctor le pide que gane. Garrick ya está listo para desenvainar la espada desde hace rato, pensando que ese chico puede parecer habilidoso, pero que hoy su suerte se acabó. Con medio paso, en el segundo en que entre en su alcance, morirá en un parpadeo. Entonces comienza a sacar la espada diciendo que ahora será partido por la mitad. Pero el protagonista bloquea la espada como si no fuera nada y aún se ríe, diciendo que como era de esperarse de los Lion Bloom, esta vez enviaron a un caballero decente. Garrick retrocede porque parecía que iba hacia adelante, pero ahora está retrocediendo preguntándose cómo el chico bloqueó su ataque. Llega a la conclusión de que fue pura suerte. Lanza una secuencia de ataques, pero Damien sigue allí bloqueándolo todo. Garrick no puede creerlo. Entonces el protagonista desaparece y dice que ahora es su turno. Un corte en el rostro. Garrick piensa que no puede ver los ataques del chico. Cree que va a recibir un golpe de espada, pero lo que llega es una patada. El chico sale girando como un Beyblade. Garrick queda humillado en el suelo. El protagonista dice que esa fue por Víctor. Garrick se levanta y avanza de nuevo gritando que él es un bastardo. El protagonista observa cómo activa la técnica suprema de fuerza, velocidad y todo lo del león. Dice que ese ataque llama mucho la atención, pero que es todo lo que tiene. Golpea la punta de la espada de Garrick con la suya. En medio del choque de espadas, la espada de Garrick se rompe. La espada del protagonista es más dura. Garrick se aterroriza. La espada del chico atravesó la suya y pasó como mantequilla por su brazo. El idiota grita y cae al suelo como basura. De fondo, Víctor y el padre están sorprendidos. El protagonista mira hacia atrás con calma. Garrick se queja diciendo que eso duele mucho. La hoja queda en su cuello y Garrick pide perdón, diciendo que no sabe quién es Damien, pero que él ganó. El protagonista responde que él es Damien Haxen, sin idioteces. Dice que si quería pedir por su vida, debía haberlo hecho antes. Ahora ya es demasiado tarde. Se metió con su familia y todavía hizo que su feo sirviente quedara más feo. Garrick sigue pidiendo perdón diciendo que fue un malentendido. El protagonista responde que aún no sabe a quién debe disculparse. Entonces Víctor aparece con un palo en la mano junto con el padre. Es hora de que toda la familia participe. Los tres idiotas están completamente derrotados. Víctor dice que aún no está satisfecho y que cree que tendrá que golpear un poco más. El protagonista responde que sí, que solo debe parar cuando mueran. Incluso dice que para hacerlo más interesante deberían arrancarle otro brazo a Garrick. En ese momento el padre dice que basta, que ya es suficiente.
suficiente. Garrick pide perdón al señor Haxen diciendo que estaba equivocado y que realmente faltó el respeto a ese lugar. Pero el padre responde que una disculpa así no paga el precio. Si su hijo no hubiera sido tan fuerte, su territorio habría sido destruido. Habrían arrastrado a su hijo a la casa del marqués y quién sabe qué habría pasado. Garrick golpea su cabeza contra el suelo suplicando perdón y diciendo que es inocente. El padre observa con una sonrisa en el rostro mirando al protagonista. Damien piensa que no es que realmente quiera matar a esos hombres. Si les arranca el cuello ahora, la relación con la casa Lion Bloom se destruirá por completo. Aunque él solo podría vencerlos, no puede involucrar a toda su familia. Pero si los deja ir así, pronto querrán vengarse. Se pregunta qué debería hacer. En ese momento alguien lo llama. Es ella, la santa de grandes muslos, preguntando qué pasó. Al verla llegar, se le ocurre una idea. Ella podría ser útil. La escena cambia a ella pensativa, diciendo que entiende lo que pasó y que tal vez pueda ayudar. Explica que gracias a la casa Haxen lograron matar a uno de esos magos negros. Por eso pueden designar a la casa de ellos como aliada de la iglesia. El protagonista piensa que es una buena idea. El padre sabe que esa es una forma tranquila de escapar de la crisis. Damien, con los ojos brillando, pregunta si no sería mucho pedir que hiciera eso por ellos. Por dentro era exactamente lo que quería: protección de la iglesia. Ella dice que está bien, que no será nada complicado. Entonces Damien pregunta si Garrick escuchó bien. Es mejor avisarle a los Lion Bloom. La casa Haxen ahora está bajo la protección de la iglesia, y si intentan forzar algo de nuevo, tendrán que enfrentar la furia de los paladines. Los tres idiotas salen corriendo. Víctor dice que ahora que esos malditos se fueron, pueden descansar. El padre responde que lamentablemente no será tan fácil. Ahora tienen nuevos problemas. En otra sala, el padre inicia la reunión y dice que el tema ya lo conocen. Pregunta cómo van a lidiar con la casa Lion Bloom. El hermano mayor pregunta si ya no consiguieron la protección de la iglesia y por qué necesitarían más ayuda. La hermana explica que solo porque tengan la protección de la iglesia no significa que ellos intervendrán en cualquier situación. Paul concuerda y dice que la iglesia solo se involucrará en asuntos realmente devastadores. Además, los Lion Bloom no solo tienen poder militar. Una familia más poderosa puede acabar con ellos de muchas maneras. La forma más fácil ahora sería pagar la protección de un noble aún más fuerte. Pero entonces la santa entra diciendo que hay otra forma. El señor Damien Hasken sí podría convertirse en un paladín. El protagonista no imaginaba que ella fuera a decir eso en la reunión, pero avisa a la familia que no tiene intención de hacerlo. El padre responde que si su hijo no quiere, entonces no es una opción. Sin embargo, de repente Abel golpea la mesa llamando a su padre. Todos se asustan. Entonces él dice por qué están aceptando eso tan fácilmente. Si Damien se convierte en paladín, todo se resolvería de inmediato. Le dice al muchacho que se haga paladín. El protagonista piensa que ese idiota está buscando que le peguen. Abel sigue golpeando la mesa y dice que el padre debe pensarlo bien. Todo esto es culpa de Damien. Pero el padre lo llama y le lanza una mirada de dragón ordenándole que se calle porque tienen visita. Agnes se esconde y Abel se sienta. Entonces el padre dice que sí, Abel tiene razón. Damien causó este conflicto con los Lion Bloom, pero no es solo culpa suya. Después de todo, lo que provocó todo esto fue el deseo del segundo hijo de los Lion Bloom por Luis. Si Damien no hubiera actuado, ese hombre no habría desistido. Además, el muchacho protegió a Luis de la familia Lion Bloom, a diferencia de él mismo que dudó. El padre se levanta, llama a su hijo y le dice que hizo un gran trabajo lleno de orgullo. No solo no aceptó los insultos de esos hombres contra su familia, sino que también los hizo pagar el precio. El protagonista se emociona y dice que siente algo inesperado. Responde que era algo que tenía que hacer. El padre dice que está bien y que de ahora en adelante él se encargará de esto. Por primera vez actuará como un padre de verdad. De repente todos se detienen cuando un hombre entra diciendo que recibieron una visita de la casa Gold Pixie. Paul se pregunta qué están haciendo allí. El mayordomo explica que hace tiempo Damien pidió dinero prestado usando trigo como garantía y que la fecha de pago ya pasó. El protagonista mira a su padre y recibe un golpe en el cuello siendo humillado. La escena cambia a un hombre quitándose el sombrero. Dice que es un gran día para ver al señor Damien. Ese hombre de orejas estiradas se llama Olan Dimishi. Dice que no sería mejor usar las tierras de la familia como garantía, porque así podrían prestar dinero. El protagonista recuerda que ese hombre lo hacía firmar muchos papeles para robarle todo a la familia. Como solo quería dinero y era un idiota, siempre terminaba siendo engañado por él. Entonces pregunta cuánto es lo que debe. Olan responde que pidieron prestados 200 de oro y que con intereses son 300. El protagonista se asusta porque es mucho. Lo peor es que fue hace tanto tiempo que ni recuerda si realmente pidió 200 o cuándo fue. El problema es que la familia no tiene ese dinero. A ese ritmo todos se volverán mendigos y tendrán que pedir dinero en la calle siendo humillados. Olan dice que, como sabe, si no pagan, parte de sus tierras pasará a ser de ellos.
ya que así fue el acuerdo. El protagonista dice que esa garantía era solo una formalidad. Olan responde que sí, que era solo una formalidad, pero que ahora está allí para cobrar la deuda ya que no pagaron lo que debían. Dice que si están de acuerdo, Damien puede ir a traer el dinero ahora mismo. O pregunta si acaso no lo tiene. El protagonista, sin muchas opciones, responde honestamente que no puede pagar. Olan se sorprende, luego sonríe y dice que entiende. Se sienta y dice que no debería haber pedido dinero prestado si no podía pagar. Luego chasquea los dedos y dice que está bien. Entonces tendrá que cobrar de otra forma. Olan piensa que sabía desde el principio que Damien no podría pagar. Dice que le gusta el dinero, pero que lo que más le gusta es ese momento. Ver a nobles arrogantes bajar la cabeza y lamerle los zapatos. Se pregunta cuál será la cara de Damien cuando tenga que arrodillarse. Está sudando y respirando hondo. Dice que solo de imaginar a Damien arrodillado se le eriza la piel. La escena cambia al padre con toda la familia sin saber cómo resolver el problema. Merilda le pide que se siente diciendo que va a hacer un agujero en el suelo de tanto caminar. Pero él está desesperado y dice que no puede quedarse quieto en un momento así. Deben tanto dinero que puede ser la ruina de la familia. Abel concuerda diciendo que ese es el fin de todo. Pero la madre dice que está bien, que Damien dijo que lo resolvería y que deben confiar en él. Luis añade que Damien nunca falló cuando dijo que haría algo. El padre dice que sí, pero que eso es porque su esgrima es excepcional. Sin embargo, la habilidad de combate y la de negociación son cosas muy diferentes. Hasta que ve al protagonista lanzando la negociación por los aires y destruyendo la sala. Al ver el suelo destruido, dice que su padre lo va a regañar. Otro soldado salta para lanzar un corte vertical, pero el protagonista lo detiene con el brazo y lo agarra del cuello. Dice que sacó la espada contra un noble, así que eso es autodefensa. Olan está aterrorizado y temblando. El protagonista se acerca y queda frente a frente con él. El hombre ya está de rodillas. El protagonista le dice que relaje las piernas. Luego dice que no puede pagar el dinero ahora. Olan responde que no hay problema y que no se preocupe. Sin embargo, el protagonista solo coloca la mano sobre su hombro y dice que si quiere puede ser pagado de otra forma. Está amenazando, pero esa frase fue peculiar. Al parecer funcionó porque ya estamos en el día siguiente. Abel sale de la casa diciendo que tiene el corazón roto. El padre quiere saber qué pasó. Él explica que la justicia y la honestidad fueron destruidas por la pura violencia. No puede aceptar que una vez más Damien haya ido contra las leyes usando solo la fuerza. El padre piensa que aceptó el plan del muchacho, pero está preocupado por si realmente va a funcionar. Agnes aparece avisando que se están marchando. El protagonista agradece toda la ayuda mientras ella responde que solo hizo lo que era necesario. Con el rostro rojo, acomodándose el cabello, dice que la investigación terminó y que regresarán mañana. Ella espera que el viaje del muchacho sea bendecido y él responde con una oración de agradecimiento. Ella va a preguntar si cambió de opinión, pero él dice que no. Con eso, ya en la carruaje, dice que es hora de partir. El equipaje está cargado y aunque no saben a dónde van, se sorprenden por lo espacioso del lugar. Olan está con ellos dándoles la bienvenida y diciendo que el viaje será increíble y que espera que nada malo ocurra. El protagonista le agradece diciendo que su actitud es increíble. Con tanta energía seguramente podrá comer langosta en la cena. Luego el protagonista llama a Víctor y le dice que dé la señal. El caballo avanza y la carruaje comienza a moverse. Damien se dirige a la casa de los Gold Pixie. En la siguiente escena, él mira hacia arriba y Víctor queda impresionado, diciendo que esa mansión realmente hace honor a ser la más rica de todo el reino. Los hombres realmente tienen una mansión negra imponente. Olan dice que ya habló con el duque y que Damien puede entrar tranquilamente. Mientras tanto, piensa que ese bastardo lo hizo trabajar más que un sirviente y que su plan seguramente fallará. En voz alta le dice al muchacho que su plan va a salir perfectamente bien. El protagonista avanza con confianza diciendo que ha vuelto. La escena cambia y alguien pregunta si él es Damien Haxen. Ese hombre es Adam Goldpixie, quien dice que el chico es el famoso causante de problemas de la familia Haxen. El protagonista responde que se siente honrado de que lo reconozcan. El hombre pregunta por qué lo está buscando. Damien responde que pidió dinero prestado a los negocios de su familia y que lamentablemente la fecha ya llegó. Adam dice que entiende. Damien explica que no tiene dinero para pagar en este momento y que quiere pagar de otra forma. Adam pregunta cómo. Damien responde que derrotará a los Lion Bloom a cambio de su deuda. Eso deja a todos sorprendidos. Adam dice que el muchacho debe conocer las noticias. El anciano a su lado, llamado Gaol, concuerda. Damien sabe que todo el reino de las manzanas conoce ese rumor. En la frontera entre los Lion Bloom y los Gold Pixie se encontró una mina de oro. Ambas familias nunca tuvieron buenas relaciones y hasta planearon un duelo entre caballeros de bajo nivel para definir el monopolio del lugar. Pero Damien ya sabe el resultado de ese duelo. Los Lion Bloom vencerían de forma aplastante. Con eso, comenzarían a expandir rápidamente sus fuerzas gracias al nuevo oro. Mientras tanto, los Gold Pixie perderían gran parte de su influencia. Ayudar a los Gold Pixie a ganar permitiría a Damien pagar su deuda. Además, pondría a los Lion Bloom nuevamente en jaque.
Adam comenta que Damien es ambicioso. Dice que parece cierto que venció al segundo hijo de los Lion Bloom y que incluso destruyó una organización. Damien, orgulloso, responde que sí y que no son solo rumores. Adam parece interesado y dice que ha estado buscando un caballero para participar en ese duelo. Damien responde que él es el candidato perfecto. Pregunta quién más, además de él, podría luchar contra el hijo mayor de los Lion Bloom. Sin embargo, el noble duda y pregunta si realmente podría derrotar a ese hombre. Todos saben que el hijo mayor de esa familia es un genio. Damien responde que sí, que realmente es habilidoso. Pero alguien interrumpe al protagonista. Un hombre de cabello naranja habla diciendo que todos los rumores sobre Damien están exagerados. Su nombre es Howitz. Dice que está seguro de que la señorita Chelsea traerá al candidato perfecto. Ella se fue hace un mes en busca del mejor caballero para enfrentar a Michael. Cuando regrese, traerá a alguien mejor que Damien. Después de todo, ella superó todas las pruebas con perfección. Por eso, el caballero que ella traiga será perfecto. Adam responde que Howitz dijo cosas válidas. Mientras tanto, Damien piensa que ese hombre está arruinando su plan. A Adam entonces le pregunta qué opina y qué cree que deberían hacer. Damien se da cuenta de que Adam lo está poniendo a prueba. Y entonces responde que por lo visto ellos están completamente equivocados. La única oportunidad que tienen de ganar es que él luche por ellos. No importa a quién traiga la señorita Chelsea, no será tan bueno como él. Howitz responde que cómo tiene el descaro de decir algo así si ni siquiera sabe quién vendrá. El protagonista dice que si quiere una prueba, ¿qué tal si bloquea su mejor ataque? En ese momento, Howitz parece sorprendido. Damien completa diciendo que si bloquea su mejor ataque, eso probará su valor sin duda alguna. El hombre no puede creer que un chico de clase baja como él esté haciendo un desafío así. Entonces pide permiso a Adam para enseñarle una lección al muchacho. Como no hay nada que perder, Adam lo autoriza. Ya están en la arena con el protagonista estirándose mientras Víctor pregunta qué pasó. Víctor dice que ellos vinieron para convencer al duque de luchar por ellos, no para pelear contra su soldado. El protagonista responde que sí, que pasó eso y qué se le va a hacer. Víctor observa el poder del hombre y se da cuenta de que esta vez Damien realmente está en peligro. Gaol da la orden para que Howitz comience. Howitz clava la lanza en el suelo y dice que ahora pondrá al chico de rodillas y lo hará suplicar. El protagonista le dice que empiece de una vez, que se está demorando demasiado. Howitz activa el poder en la lanza y comienza a expandir su energía. Dice que si quiere ver su ataque más fuerte, entonces así será. Damien queda impresionado. Ese hombre está más irritado de lo que imaginaba. Howitz se lanza a la estocada diciendo que le dejará un agujero en medio de la cabeza. Se impulsa con todo en el aire, estirándose por completo. El protagonista observa impresionado. No era casualidad que ese hombre ya estuviera en una clase intermedia. Lo bueno es que si sabe dónde está apuntando, será fácil de defender. Pero el hombre es astuto. Dice que perforará el rostro, pero el ataque en realidad apunta al pecho. El protagonista lo nota y baja la espada. La espada se rompe en pedazos. Howitz sonríe pensando que el idiota cayó en el truco. El ataque atraviesa el pecho del protagonista. Víctor entra en pánico. Incluso Adam queda confundido y sorprendido. Pero el protagonista da un paso atrás y se mantiene de pie. Howitz no puede creerlo. ¿Cómo ese chico soporta un ataque sorpresa como ese? Entonces alguien llama a su alteza. Es el protagonista diciendo que por lo visto el puesto de representante es suyo. Todo terminó. Víctor lo abraza con tanta fuerza que casi lo mata. Pero al menos Damien sigue de pie. Adam se acerca felicitándolo. Dice que es increíble que haya resistido un ataque de Howitz. Mientras pensaba que tenía dudas, ahora reconoce que el chico es realmente capaz. Entonces anuncia a todos los vasallos que Damien probó su habilidad. Él será el representante. Howitz intenta decir algo. Adam lo manda a callar diciendo que ya no está contento con el resultado, así que mejor que se quede quieto. Al ver el pecho rasgado de Damien, Howitz se pregunta cómo es posible. Sintió que su ataque iba a acertar perfectamente. El protagonista piensa que ahora el pobre será humillado por el duque. No es que sea débil, simplemente se enfrentó a la persona equivocada. En este momento, Damien ya está por encima del nivel intermedio. La verdad es que solo caballeros de bajo nivel pueden participar en ese duelo, pero él no podía mostrar todo su poder. Por eso prefirió recibir el golpe y fingir que es un poco más débil. En el último segundo, cuando la lanza llegó a su pecho, activó el maná para bloquear. Adam observa al muchacho y dice que tiene heridas internas. No puede quedarse allí sin atención. Adam mueve su anillo frente a todos y abre un espacio. Le dice al muchacho que eso es un regalo. Son píldoras de equilibrio extremadamente caras de obtener en la escuela de alquimia. El protagonista se alegra bastante. Son suministros para mejorar su capacidad física. Adam le dice que las consuma. Son buenas para entrenar y también para recuperar heridas. Dice que está ansioso por trabajar con él. El protagonista solo agradece. Con eso llega el día siguiente. Damien está estirándose y nota que el suplemento tuvo un efecto excelente. En una sola noche las heridas desaparecieron. Además, ese lugar tiene excelentes herramientas de entrenamiento. Está ansioso por comenzar a entrenar. Entonces alguien le pregunta si es Damien Jackson. De repente Damien humilla al hombre solo por la diferencia de altura sin motivo alguno. El protagonista pregunta quién es. El hombre se presenta como Pavel.
Dice que esos son sus hermanos. Ellos también son caballeros del duelo y participarán. Damien queda un poco confundido. Pavel le dice que se prepare. Ayer estaban entrenando afuera y no estuvieron presentes. Por eso tuvo suerte. Si ellos hubieran estado allí en lugar de Howitz, ya habría aprendido una lección. Hoy entenderá que el duelo contra los Lion Bloom es importante. No se puede poner a un basura como él. Le dice que se vaya y que no interrumpa su entrenamiento. El protagonista se retira pensando que en realidad eso es bueno para él. Tenía curiosidad por ver el nivel de habilidad de la gente de ese lugar. De repente Pavel dice que es hora del entrenamiento. Se coloca en una posición inmóvil. Otro hombre salta usando el movimiento del Fénix ascendente. Están en un duelo intenso, aunque esas técnicas parecen completamente inútiles. El hombre elogia diciendo que no se contendrá. Lanza un corte mientras el otro se agacha. Luego se levanta rápidamente y golpea el rostro de Pavel. Pavel bloquea el golpe con la frente y comienza a sangrar. El loco elogia diciendo que hoy aprendió la técnica de defensa con la frente. Pavel responde que el otro mejoró. Entonces aparece un gordo diciendo que está ansioso por la pelea de hoy. Ambos le dicen a Pavel que a ese ritmo en un mes obtendrán grandes resultados. Uno para todos y todos para uno. Claramente ese trío está loco. Víctor aparece preguntando qué está pasando. El protagonista solo piensa que se complicó Víctor, que la situación es la siguiente. Están en problemas en ese duelo. Va a ser muy difícil ganar con esos tres idiotas. Entonces vemos a Adam diciendo que le parece extraño que un caballero de alta clase diga algo así. Gaol responde que no le importa mucho. Adam le pide al viejo que sea honesto. Entonces vemos que la noche pasada Damien fue a hablar con él. Le agradeció por la oferta, pero dijo que prefería luchar solo. Dice que ese Damien es un chico muy interesante. Adam le pregunta a Gaol qué opina del muchacho. Gaol responde que lo verá. Luego dice que realmente es un joven excepcional. Usar el maná en una fracción de segundo de esa manera para bloquear el ataque de Howitz es algo muy poco común. No cualquiera puede hacer algo así. Adam está de acuerdo y pregunta qué opina del duelo. Pregunta si tienen alguna posibilidad de vencer a los Lion Bloom. Gaol dice que es difícil saberlo. Los duelos involucran a 3 participantes. La victoria va para el lado que gane 2 combates primero. Es decir, pueden perder incluso si Damien lucha muy bien. Adam pregunta cómo está entrenando el resto del trío. Gaol responde que no se preocupe. Dice que están entrenando con Vincenzo, que es un buen caballero. Sin embargo, por la expresión del protagonista, se nota que el hombre no es tan bueno. No solo esos hombres eran idiotas, también tenían un físico horrible. Además, sus técnicas no tenían ninguna sustancia. Con ese nivel de habilidad es imposible que ganen. Se lleva la mano al rostro y dice que no hay otra opción. Va a tener que ayudar, entonces llama a los 3, les dice que miren hacia aquí. Los hombres se giran preguntando si los llamó basura. Damien se acerca diciendo que necesitan luchar para entrenar. Pavel dice que es valiente por querer enfrentarse a alguien de su nivel. Dice que está bien, que él será el primero en desafiar al chico. Pero Damien dice que está entendiendo algo mal. No quiere luchar contra uno. Quiere luchar contra los 3 al mismo tiempo. Los hombres se quedan en silencio por un segundo. Luego comienzan a decir que es un idiota arrogante. Todos sueltan las espadas. Dicen que no les gusta romper el código de los caballeros, pero que si es para golpear a un perro, cuanto más dura sea la pelea, más aprenderá. Los 3 se preparan para atacar. En el segundo siguiente, Pavel ya está en el suelo. Se levanta confundido preguntando qué pasó. Sus amigos también están en el suelo. El protagonista pregunta si ya despertó. Dice que realmente son tan patéticos como imaginaba. Humilla diciendo que es molesto tener que enseñar a los caballeros de otros. Pavel está aterrorizado. Recuerda que atacaron todos juntos. Después de eso no recuerda nada más. 5 minutos antes vemos a los 3 lanzándose al ataque. El protagonista esquiva al primero. Mira al segundo y le da 2 golpes en la nuca. Va directo hacia Pavel, que estaba en el aire. Le da un golpe en el mentón. Pavel se desmaya y recibe otro golpe extra. Ahora despierta preguntando si los 3 quedaron inconscientes. Ese chico realmente es un monstruo. El protagonista se quita los pesos diciendo que ni siquiera sudó. Luego pregunta quién los está entrenando. Pavel responde que están siendo entrenados por el señor Sebastián Vincenzo. Dice que es un caballero de nivel medio. Al protagonista le parece extraño. Un caballero de nivel medio no debería enseñar a luchar de esa forma. Debería decirles que dejen de aprender con ese hombre. Pero eso solo causaría conflictos innecesarios. Entonces les dice que cuando termine el entrenamiento con Vincenzo, vayan a entrenar con él. A partir de ahora, todos lucharán contra él todos los días. Pavel dice que no puede ser. Si los golpean todos los días, Vincenzo notará que algo anda mal. Damien dice que no hay problema. No importa cuántas palizas reciban, no quedarán marcas. Pavel nota que acaba de ser golpeado brutalmente, pero en efecto parece estar bien. El protagonista explica que en el pasado aprendió una forma muy específica de golpear a las personas. Cuenta la historia de un hombre que recorría el continente humillando criminales. Su método de corrección era simple. Los golpeaba durante 1 hora entera. Si no funcionaba, duplicaba el tiempo.
Según las leyendas, el tiempo más largo que golpeó a alguien fue de 520 horas. Durante el proceso comenzó a sentir lástima por las víctimas ensangrentadas. Entonces se preguntó si había una forma de golpear a alguien sin arruinarle la vida ni dejarlo al borde de la muerte. Así fue como alcanzó el nivel de maestro. Desarrolló una técnica llamada el ataque sin marcas. El protagonista dice si entienden cuán débiles e inútiles son, pero que no se preocupen demasiado, tienen un mes hasta el duelo. En ese tiempo los convertirá en insectos inútiles con algo de utilidad. Los tres no entienden nada. El protagonista les dice que vuelvan al entrenamiento. En ese momento llega un hombre llamando a Damien. Dice que su alteza lo estaba buscando. Damien pregunta cuál es el problema. Le informan que la señorita Chelsea ha regresado. Bienvenida. Vemos un poco antes a ella hablando con su padre. Dice que regresó después de mucho tiempo. Chelsea Goldpixie, la hija mayor del duque, claramente tiene un rostro que traerá problemas a la vida del protagonista. Howitz parece emocionado diciendo que se alegra de que esté bien. Adam pregunta si después de más de un mes trajo a algún caballero para el duelo. Ella responde que sí. Mira al hombre que está a su lado. El hombre se levanta y se presenta como Guillermo Azanegra, una bestia salvaje. Todos saben que ese hombre es un mercenario infame. Parece que participó en la guerra del reino de Clairan y al parecer masacró a toda la gente de baja clase. Los rumores dicen que nadie de baja clase podría derrotarlo. Adam parece animado, sonríe y dice que escuchó que recibió ese título por ser una bestia en el campo de batalla. El hombre se muestra orgulloso y dice que no imaginó que incluso alguien del reino de las manzanas supiera de él. Entonces Chelsea dice que el Guillermo juró lealtad hacia ella y que dijo que participaría en el duelo. Afirma que sin duda él es más que suficiente para vencer a Michael Lyon Bloom. Todos los soldados alrededor concuerdan diciendo que ese hombre tiene mucha más experiencia que Michael. El muchacho puede ser un genio, pero con Guillermo en juego, el resultado ya está decidido. Adam entonces dice que son excelentes noticias, pero que las cosas se van a complicar. Ella pregunta por qué, y él responde que todavía no presentó a cierta persona, el representante para el duelo. Todos miran hacia atrás y Damien Jackson había llegado. Chelsea lo mira con enojo al protagonista. Confundida, dice que qué quiere decir con eso. Dice que ella le pidió que esperara porque estaba buscando a alguien. El padre responde que ella lo dijo, pero que él nunca dijo que iba a esperarla. Ella dice que tendrá que cambiar al representante, pero que va a tener que pensarlo. Chelsea está desesperada diciendo que no hay nada que pensar. Afirma que nunca escuchó el nombre de ese tal Damien. El protagonista ya se da cuenta de que esa loca es la hija, que lo está mirando y diciendo que es más que obvio que debería elegir al señor Guillermo. Dice que él es mucho más fuerte y reconocido que ese chico sin ningún nombre. El protagonista piensa que es extraño que ese hombre lo esté observando. Entonces Adam dice que sin duda el señor Guillermo tiene más nombre, pero que Damien es lo suficientemente fuerte como para bloquear el golpe más poderoso de Howitz. Chelsea le da un empujón al padre y dice que ya sabe que él no quiere reconocer sus habilidades. Dice que una vez más sus acciones no coinciden con sus palabras, ni con ella ni con su madre. Adam le advierte que tenga cuidado con lo que dice frente a las visitas. Ella sonríe de forma macabra y pide disculpas, diciendo que está demasiado cansada por el viaje. El protagonista nota que esa familia claramente no es muy unida. Adam le dice que se vaya, que él discutirá con el resto y que ya es suficiente. De repente Guillermo comienza a reír como un loco. Dice que para qué van a discutir. Afirma que allí solo hay hombres de verdad. Gaol le ordena que se calme y deje de ser grosero. Guillermo se adelanta frente a Damien y dice que el más fuerte debe representar. Pregunta por qué no luchan y que el ganador represente. Chelsea le grita que se calle, pero el padre dice que está bien y que no está equivocado. Solo quiere saber qué opina el señor Damien. El protagonista nota que una vez más el duque está probándolo. Sabía que tendría que usar sus habilidades para resolver la situación. Entonces responde que tiene razón, que el más fuerte debe representar, pero dice que ni siquiera cree que sea necesario luchar. Simplemente extiende la mano. Dice que está ansioso por probar algo. Pregunta por qué no deciden quién es el más fuerte aquí y ahora. Guillermo lo mira y comienza a reír diciendo que es una pena que el chico se quede sin un brazo. El protagonista dice que él es un hombre aterrador. Por eso mismo será amable y se detendrá cuando su brazo se disloque. Guillermo se ríe y dice que nunca lo permitiría, pero de un segundo a otro ya estaba inmovilizado y estampado contra el suelo. El hombre abre los ojos de par en par mientras el protagonista limpia su mano. Gaol solo puede pensar que eso fue realmente increíble. Claramente Guillermo atacó primero y tenía la ventaja, pero Damien reaccionó mucho más rápido y logró inmovilizar su mano. Antes de que el idiota pudiera cambiar de decisión, ya estaba atrapado y fue lanzado al suelo. No solo el chico tenía talento, sus habilidades de combate estaban extrañamente desarrolladas. Guillermo se levanta furioso preguntando cómo se atreve a humillarlo así. Damien dice que resistió más de lo que esperaba. Dice que realmente estaba intentando dislocarle el brazo. Guillermo intenta sacar las armas diciendo que ahora lo va a despedazar. No una espada, sino dos hachas. Chelsea le grita que se detenga, pero él ya va directo a matar a Damien diciendo que lo va a partir en dos.
De repente una presión lo golpea y comienza a temblar. Gaol pregunta cómo se atreve a desenvainar un arma frente a su excelencia. Dice que parece que estaba buscando la muerte. Guillermo se está orinando del miedo. El protagonista piensa que es increíble. Solo la presión de ese hombre era capaz de causar una opresión abrumadora. No era de alta clase por nada. Gaol dice que esta vez lo dejará pasar en consideración al honor de Chelsea, pero le advierte que no habrá segundas oportunidades. Guillermo cae al suelo exhausto. Adam aplaude y dice que después de todo eso ya está decidido. La mejor opción es Damien. Howitz intenta intervenir diciendo que no fue una pelea justa. Dice que Guillermo aún no se había recuperado del largo viaje. Afirma que Damien tenía ventaja por estar descansado. También dice que Guillermo es especialista en armas, así que esa pelea no tenía sentido. Chelsea insiste diciendo que todo lo que Howitz dijo es verdad. Dice que si querían comparar habilidades debía ser en una pelea oficial, no de esa forma tan idiota. Pero Adam le ordena a Chelsea que deje de insistir. Ella intenta seguir hablando. Entonces él golpea la mesa y le grita que deje de abrir la boca siendo tan incompetente. Chelsea se queda callada y pide disculpas. Howitz también se queda en silencio, asustado. Entonces alguien levanta la mano. Es Damien, que quiere causar problemas preguntando si puede decir algo. Dice que quiere aceptar la oferta de la señorita Chelsea. Chelsea y Adam se quedan confundidos. Y con esto el video terminó aquí, chicos. Ya estoy preparando la continuación de esta historia porque salieron muchos capítulos recientemente. Si le va bien pronto traeré la continuación. Hasta el próximo video y cuídense, hijos.